Hola gente, esto es el Futón Podcast y el día de hoy tenemos a Malu Ramaji, una invitada muy especial con quien yo quiero conversar hace muchísimo tiempo. Tenemos como siempre a mi querida amiga Lucía, mi nombre es Jorge Vice y vamos a empezar el día de hoy. Malu, cuéntanos de dónde vienes, en dónde estás y a dónde vas para comenzar. Ok. Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado al podcast. ¿Cómo se llamaba, por cierto? El Futón. El Futón, perdón. En lo que estás sentada, literalmente. Ay, bueno, yo soy periodista, también me gusta mucho la fotografía. Ya. ¿Y qué más hago? No recuerdo, pero ya bueno. Bueno, actualmente me dedico a hacer periodismo, Ya. pero en mis ratos libres hago también fotografía, pues, ¿no? ¿De distintos tipos o algo en particular? No, distintos tipos, la verdad. Bueno, este año estuve haciendo fotografía gastronómica porque se me presentó la oportunidad, pero Ya. Anteriormente hacía de todo, pues, ¿no? Todo lo que quería. Fotografía experimental. ¿Experimental también? Intentos de documentalismo. Como Lucía, qué paja. Ah, Lucía hace sí. fotografía experimental muy paja. Ah, qué muy bacán. paja, en verdad. Ya Sí, la lo he vas a- visto en su Instagram. Sí, es bien loco. Visítenlo. Por eso la tenemos aquí justamente. Visítenla ahora. Lucía ha cambiado su Instagram por ustedes porque nos dijeron que no la encontraba. Entonces tuvo que cambiar todo su no sé cómo se llama, su link de Instagram para que los puedan encontrar. Username. Su username. Malu, cuéntanos un poco, ¿cómo es ser una fotógrafa en una ciudad como Piura? Lo digo porque, digamos, yo crecí en Talara, así que Ya. para que sepas que tengo un background un poquito más distinto. Ajá. Pero también estudié en Lima y obviamente es una diferencia abismal entre el mundo audiovisual en la capital y en provincias, por mucho que Piura es una de las ciudades pues, más grandes del país. ¿Cómo es un poco? ¿Cómo lo sientes? Bueno, en general, ser fotógrafo es bastante difícil. Dedicarse exclusivamente a tomar fotografías y vivir de eso. Tanto para mujeres como para hombres, creo yo. ¿Por lo económico o por otro factor? Por lo económico, también por el tema de las oportunidades de formarse académicamente. Aquí Ok. no hay ninguna escuela de fotografía. Te dan algunos cursos, no sé, a los estudiantes de comunicación, por ejemplo, que es la carrera que yo elegí, Ujú. pero no hay una escuela de fotografía que te forme como tal, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos en contra. Otro también que se podría decir un oficio bastante precario porque no se paga tan bien aquí en Piura. Ok. O por lo menos es difícil, sí, es difícil que valoren el trabajo visual, ¿no? de la gente que se dedica a esto. Y aparte el plus también que ya yéndonos a otros temas como el ser mujer también es bastante difícil porque en Piura, o sea, es una sociedad machista. Créeme que lo sabemos. Lo Muy sabemos machista, totalmente, man. sí, aparte muy conservadora. No se quejen, es cierto. Es la verdad. Sí. Y desde ese punto sí es difícil, ¿no? Tener que toparte, no sé, con colegas que son machistas Ya. o trabajar con gente que es machista y tener que recibir comentarios. O sea, aparte de que el oficio esté bastante precarizado, es precarizado, creo que se dice, ¿no? Sí, en Este- realidad está correcto, sí. Hay ese plus, ¿no? Es Que como una cereza al pastel de Sí. caquita que lamentablemente es el machismo Sí, sí, peor en la las verdad que provincias. ser fotógrafa acá es vivir amargada prácticamente, ¿no? Amargada. Sí, amargada, porque no puedes estar tranquila con gente indeseable, pues, ¿no? Y te frustra, me imagino, un poco eso. A mí sí, a mis amigas también. Yo tengo un grupo de amigas con las que formamos el colectivo Piuranas Audiovisuales y justamente también fue por eso, porque había un grupo varios grupos de fotógrafos acá en Piura y no nos gustaba cómo trataban a la mujer, ¿no? La mujer como, no sé, como modelo, como fotógrafa, no Ojo, nos gustaba para la nada. objetivizaban, creo que es el término correcto. Sí, es mucho. lo típico que hacen acá, ¿no? Sobre todo los fotógrafos que recién empiezan, ya después cuando se vuelven viejos, se ponen un poco más serios con eso, ¿no? Como que ya no hacen comentarios más estúpidos, pero cuando son muy jóvenes andan en esta onda de hacer sesiones de fotos, entonces Ya. yo que he empezado jovencita haciendo fotos, he podido ver, ¿no? Gente de mi edad, 17, 18 años, Ujú. haciendo huevadas, pues, ¿no? O sea, Como por tomándole- ejemplo, pues, creo que yo sí entiendo un poco, Ajá. pero para que nos... Por ejemplo, por si nos esté viendo alguien que hace lo mismo, buscar chicas para tomarles fotos y Ya. automáticamente hablar sobre su cuerpo, sobre Ok. qué tan sexy se ve y hablar, o sea, convertirlo como un objeto sexual, ¿no? Ujú. Entonces, y a ese juego también se presta la exhibición, pues, ¿no? Que Claro. se exhibe a la mujer y llegan más amigos acosadores a decir hueva y media. Entonces,
creo que eso no se debe hacer. No, definitivamente no. De hecho que no. Y es lo Dime, que yo pero vi. esto ocurre frente a... Me imagino que estás hablando de, llamémosle la modelo, en este caso. ¿Lo hacen frente a la modelo? ¿A eso te refieres, literal? Claro, en las redes también. En las redes O sea, más denso todavía de lo que pensaba. Sí, es más, te dicen literal, oye, no me gusta esto de tu cuerpo, cámbialo. Claro. Ay, no me jodas. Sí. Ay, qué fuerte. Mira, yo les cuento, hay un caso fuerte, no voy a mencionar el nombre porque está un poquito de más. Aparte que no me acuerdo su nombre completo, pero es un fotógrafo, no es un fotógrafo, es un director famoso, pero que también hace fotografía en Lima. ¿Ya? Muy conocido. Y él recibió muchas denuncias por ese tipo de cosas justamente, pero no era por el acoso per se en la sesión de fotos, porque sí, yo he escuchado comentarios de que el pata en la sesión era muy profesional. Pero luego contaba historias, o sea, él siempre contaba, y además a mí me llegó a contarlas también en su momento, contaba historias de que no, sí está flaquita, que le hice una sesión y luego pasó esta cantidad de cosas, y esta cantidad de cosas, y esta cantidad de cosas, pero era un tema ya extendido, no te imaginas que la cantidad de chicas, y cuando una denunció, pasó lo que lamentablemente siempre pasa, revienta el chupo y renuncia a otra, Claro. y te das cuenta que el problema era, o sea, sistémico, número uno, institucionalizado prácticamente porque sus amistades más cercanas al menos como que lo trataron de defender, no defender, minimizar el asunto. Pero lo más triste era que te das cuenta que todas sus grandes historias de yo soy el máximo gilero, el máximo que me levanta todas, todo era mentira. Ah, claro. Por suerte, obviamente, ¿no? Porque no escaló a mayores, pero sí había un tema pues de estar llenándose la boca como si las chicas, las modelos fueran cualquier cosa, ¿no? Claro. Y también está el tema de que poco a poco se va normalizando eso, ¿no? Se va normalizando, por ejemplo, que entre colegas se digan, oye, ganadazo con esa modelo, ¿no? Entonces, eso de alguna u otra forma convierte el ambiente bastante tóxico, ¿no? Y no es un grupo solo de hombres, había mujeres también en los grupos de fotógrafos. Bueno, el machismo no es exclusivo de los hombres, sí, lamentablemente. Y bueno, a nosotras nos hartó eso, la verdad. Creo que un par de chicas sí tuvieron la valentía de decirles, oye, ustedes son unos imbéciles, que cómo van a estar haciendo eso. O sea, respeten, también hay mujeres acá, qué sé yo. Y bueno, por la parte de mi compañera, que se llama Luz Zavala, pues formó Pioneras Audiovisuales, nos juntó un grupito y ya formamos como para que la mente sea un espacio. poquito más tranqui en ese aspecto, pues, ¿no? Porque Sí. trabajar con las condiciones precarias que tú nos comentas, que Lucía también nos confirma, y encima le metes, pues, un par de imbéciles, mañas. O sea, Sí. Y bueno, eso, organizarse es un punto bastante interesante porque nos ayuda, por ejemplo, a tener una red de contactos, ¿no? Entonces, a partir de Pioneras Audiovisuales, ya no éramos las 10 que nos conocíamos de Piura, qué sé yo, ¿no? Empezamos a descentralizar todo, empezamos a hacer formularios, por ejemplo, y nos llevaba gente de Ayabaca, de Sullana, de varios lugares que nos pareció bastante chévere, ¿no? Y nos pasaban su Instagram, veíamos, tuvimos la oportunidad de hacer una reunión, porque después llegó la pandemia y conocimos un montón de gente, chicas que recién estaban empezando, chicas ¿por Zoom? ¿En persona? En persona. Justo 2 días después, creo, nos mandaron al encierro. Ah, literal, un fin de semana antes. Sí, tuvimos mala suerte en eso, pero chévere porque también nos empujó a seguir, ¿no? O sea, con la virtualidad no nos hemos quedado atrás. Y eso más que todo con respecto a la fotografía. ¡Qué paja! Es muy bonito porque lo conversamos con Nelson Capitán, que estuvo hace un par de podcasts acá. Y todo lo que tiene que ver con arte en las provincias usualmente pues es precario. ¿Me entiendes? Con excepciones muy particulares o excepciones en personas particulares. Porque a veces tú puedes decir, no sé, escritores piuranos, hay un montón, pero conocen pues a Elvira Quirós y un par más. Claro. Cuando en realidad hay mucha gente muy talentosa acá, pues. Y lo mismo pasa con la fotografía, lo mismo pasa con la música. Pero has tocado un tema muy interesante y traigámoslo no solo a la fotografía, sino al arte, que es ¿por qué falta tanta organización en muchos lugares que no sean obviamente la capital? Que también hay bastante desorganización, ¿no? ¿Cuál crees que es el motivo? O sea, te lo digo desde mi punto de vista. Yo soy músico. Tengo varios amigos que acá Lucía hemos estado hace un par de días con ellos. Hay que armar una banda para hacer canciones propias. Todos dicen, vamos. Y a la hora de la hora no se junta nadie, ¿no? Y la pregunta, pero obviamente ellos son músicos, ellos viven de la música, o sea, tocan diario, lo hacen muy bien. La pregunta es, ¿por qué no se organizan para crear material? No solamente puedes hacer lo que te da el día a día. Claro. ¿Qué crees tú que falta en esa motivación? No sé cómo llamarle. Bueno, yo creo que es bastante complejo porque hay varios factores. Por ejemplo, el tema económico creo que es bastante fuerte. Es arriesgarse a dedicar tiempo que podrías estar quizá ganando plata a hacer algo que te va a llenar, obviamente, porque si a alguien le gusta el arte, pues le va a llenar hacer arte, pero
es arriesgarte a perder, entre comillas, económicamente hablando, pues, ¿no? A vivir en la precariedad. Claro. Pero es que no tienes que dejar, en el caso de los músicos, de chiviar. Chiviar, para los que no sepan, es básicamente la actividad de tocar en múltiples lugares, tener un repertorio muy amplio de canciones y poder tocar, básicamente te llaman, el día siguiente estás tocando un repertorio de 40 canciones. Eso es lo que llaman un chivero o chiviar. Es algo muy bueno cuando lo sabes hacer bien. Se gana relativamente bien. Mi pregunta es, ¿por qué no sigues haciendo eso y en tus ratos libres compones? O sea, todos tenemos tiempo libre. A veces, algunos más, algunos menos. Yo lo sé que es muy distinto para cada persona. Pero ¿por qué no hacer ese tipo? Porque yo, por ejemplo, he visto un poco tus redes y claro, tú haces tus fotos para tus fotoreportajes, tus reportajes, tus notas, pero también haces cosas locachas branquinallas, igual que Lu. Justo estamos viendo unos temas de productos, pero sus fotos también son... Esto que está haciendo para un poema está bravazo. Entonces, ¿por qué no ocurre más? No creo que seamos especiales tanto como para que... Supongo que es la opinión personal, es como que he visto que, o tal vez no he visto tanto acá en Piura, que sí lo he visto en ¿Trujillo? En Trujillo, es como organizar eventos de este tipo de mañas. Falta organización. Bueno, hay una carencia de venues, de locaciones también aquí. Bueno, en Perú en general tenemos un... Sí. Ya me van tocando varios temas. A ver, nos quedamos en el tema económico, que era como que un salto al vacío, ¿no? Exacto, sí. Si O te sea, dedicas enteramente entrar a a eso, una sí, inestabilidad. definitivamente. Lo segundo es también el tiempo, que, bueno, yo también he sido hace poco, estoy en pausa ahorita por un tema estético. ¿Ya? Fui conductora de Voces y Rostros en Wallach Noticias. Ya, ok. Ya ahí entrevistaba a artistas y parte de eso también era preguntarles, pues, a qué se dedicaban, pues. Okay. Y la mayoría estudiaban otra cosa, la mayoría trabajaba, dedicada a la música, qué sé yo, un día a la semana, o algunas horas, porque también estaba relacionado con lo otro, pues, ¿no? Claro. Te podría ser un equilibrio entre estar estable económicamente y también entrar a algo medio inestable que también se podría sostener con lo otro, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo y invierto, no sé, para fotografía, para lo que me gusta, ¿no? Claro. Ahora se me ha dado por viajar. Nice. Pero, por ejemplo, es eso, ¿no? Que no es un trabajo exclusivo. Como en la capital yo sí conozco a gente que se trabaja exclusivamente a ser artista, por ejemplo, ¿no? Pero tú no podríamos decir, en tu caso en particular, que tú sí estás dedicada netamente a tu carrera, o sea, tu carrera profesional, más allá que lo hayas estudiado o no, o sea, porque tú haces foto, pero también haces periodismo, o sea, estás dentro de tu ámbito comunicador, o sea, si te sientes cómoda, no es como quien es ingeniero de día y, no sé, músico de fin de semana, ¿no? O sea, Claro. creo que tú estás más cerca al menos de vivir Claro, de eso... de tu arte, entre comillas. Lo podemos Claro, decir, ¿no? en ese sentido sí estoy cómoda porque, bueno, la carrera que escogí está bastante relacionado con Claro. con el Es tema comunicaciones, visual. porque aquí no, hay periodismo como tal aquí en Piura. Sí, Piura no sé, pero... No, en Piura. Claro, en la Universidad de Piura está la especialidad de periodismo. Ya. O sea, Claro. estudias comunicaciones y te especializas en periodismo. Claro. ¿Y qué otras ramas tienes disponible, por ejemplo? Audiovisuales Ya. y marketing. Marketing Sí, también de yo salí comunicación. como periodista y no salió mira. como comunicadora. Dato no lo sabía. Sí, Pensé sí. que comunicación era una sola cosa en la web. No. Yo también quería estudiar audiovisuales, pero tenía que pagar creo que 2 años más y ya no me alcanzaba la plata. Entonces Ya. yo opté por periodismo porque me gustaba tener esa base periodística, ¿no? Ya lo otro dije, como es algo más técnico, lo puedo ir aprendiendo en el camino. Te gusta investigar, por lo que más o menos Sí, escucho. me gusta bastante. Qué paja. Pero seguimos con el tema de la... Lo que tú quieras, fluye, Sí. fluye. Sí, hablamos muy rápido, decía yo. ¿Por qué Estamos los hablando- artistas no se organizaban? Exactamente. Ya. Y que tú sí tenías al menos la suerte, llamémoslo. Los eventos. Claro, Sí. los eventos. También está el tema de que Piura es una ciudad bastante plural. Entonces hay artistas, también está el choque ideológico, pues, ¿no? El modo de ver el arte. Hay Sí. quienes lo ven como que muy comercial, hay otros que lo ven como arte puro. Sí. Entonces, siempre hay choques y que también puede influir en el modo de organizarse, pues, ¿no? De decir, oye, nos juntábamos esto porque al final se van a pelear, qué sé yo, porque va a haber alguna... ¿Ya? Peleas, No, literalmente. no ese nivel. pelea, ¿no? Pero discusión o puntos de vista diferentes que pueden Ya. chocar. Entonces, también por eso yo creo que no se organizan. Y también el tema que tocó Lucía... Perdón, ¿qué pasó, Lu? Dime. ¿Qué pasó? No, continúa, espera. No, es que se va a apagar, está sobrecalentándose la cámara. Lo ¿Estás hablo al toque, adelantando? lo hablo al toque. Sí, dale, termina. Y el tema que tocó Lucía, que es el tema de los espacios. No, lo tocaste tú, creo. Bueno, no sé. Tranqui. El tema de los...
estábamos hablando de locaciones, ¿correcto? Ah, sí, los Sí, espacios. primero que nada, pedir disculpas nuevamente. Lamentablemente estamos comenzando y bueno, la cámara que tenemos se sobrecalienta y es por eso que se corta, perdónanos, Y Malu. hace demasiado Dale, calor no te en Piura. preocupes. Ya hace demasiado calor en Piura, es el verano más achorado que he sentido. Pero bueno, sigamos, Malu. Nos contabas el tema de los venues, las locaciones aquí en Piura y cómo son... Aquí los espacios son nulos. Por ejemplo, no, sobre todo los municipales, ¿no? Ya. Aquí lo único que nos queda creo que es la Pinacoteca Municipal, que es donde hacen la mayoría de eventos culturales. Que está en la... por el Subgrau, me parece. A la vuelta. Sí, a la vuelta, a la vuelta. Y esa pinacoteca pues debería funcionar como tal, como pinacoteca, pues, ¿no? ¿Podrías pero definirnos qué es una pinacoteca para los ignorantes como yo? la pinacoteca es, ya me olvidé, es donde guardan las películas. Las películas. Sí, O las material películas. audiovisual. como Claro, tal, ¿no? material Ok, audiovisual ok. y todo. Que por cierto no funciona como tal. Funciona como auditorio. Sí, una vez fue a tocar ahí y por eso me sorprendió también cuando me lo dijiste. Sí. Y teníamos el teatro, que las últimas presentaciones que se dieron ahí creo que fueron de la Orquesta Sinfónica de Piura. Ya, ok. Y y bueno, lo cerraron porque supuestamente no era un lugar seguro, ya se iba a caer, qué sé yo. Pasaron temas los de años. defensa civil. Sí, defensa civil, pero al final una farsa porque cuando se desbordó el río, Ya. metieron ahí varias oficinas de la municipalidad. Entonces me parecía un poco ilógico que metan a gente trabajando ahí cuando antes habían dicho que no era un lugar seguro. Pues entonces... Ya sabes cómo son esas autoridades que te dicen una cosa y el día siguiente lo borran. Sí, O sea, sí, de hecho que sí. Y eso, no hay espacios. Hay espacios, se podría decir, privados. Ujú. Por ejemplo, la Alianza Francesa. claro. O organizaciones que se han juntado y están manejando sus propios espacios. Ujú. No tengo nombres ahorita, pero hay varios. En Piura que son autogestionados o que buscan de alguna manera algún auspicio para Ujú. alquilar una casa y hacer así sus funciones, pues, Y ¿no? dime, también hay así, o en Trujillo hay esto de que hay casonas que básicamente las dedican para La Alianza Francesa es una de ellas, por ejemplo. Sí, Tal cual lo que te claro. acabo de decir, Sí. exactamente, sí. Pero además de la Alianza Francesa, porque la Alianza Francesa es un instituto educativo, mañas, pero además de la Alianza Francesa, que haga así otro tipo. Había hace años, hacían conciertos de rock, tocadas en casonas así bien Pero, pichiruchas. pero era bien pichiru. Lo que pasa es que tenemos un problema aquí en Mialú, que es que nuestras casonas no han sido cuidadas adecuadamente. Sí. Entonces la mayoría de casonas realmente o están por caerse o los dueños simplemente no la quieren brindar ni ceder porque en realidad tendrían que invertir tanta plata para que sea segura, o sea, para poder meter una multitud que no vale la pena. Para que la municipalidad los acepte, porque si no, cerrado. Exacto, exacto. O sea, sí hay cosas underground porque, mira, a ver, la cosa es que las casas más antiguas del centro usualmente son de familias antiguas. Y usualmente tú sabes que cuando hay plata vieja, te viene un poquito el camino de que algunos nietos logran ser artistas. Entonces, a veces ellos mismos autogestionaban en sus propias Claro. casas de los abuelos y demás, tocadas. Yo les cuento algo muy interesante y no sé, ojalá te sirva. Hace poco estuve en Los Ejidos, en la casa de un buen amigo, Marco. Te mando un saludo si ves este podcast. Y nos hicimos patas con Marco, el dueño de la casa, y Ya. mencionó, él, digamos, le gusta la música. Y mencionó la idea de que él tenía un patio bastante grande y decía que le gustaría hacer eventos ahí. Y que a veces hace eventos no referidos al arte, pero que le gustaría. Y justamente cuando estábamos conversando con unos amigos músicos, sería interesante de repente utilizar eso, porque hay muchas casas con terrenos buenos en Ejidos, ¿no? Se puede utilizar como venues para justamente cosas más pequeñas. Claro, como tú dices, son espacios que se pueden adaptar a cosas más pequeñas, ¿no? Pero, Claro. por ejemplo... Y son abiertos ahorita con el tema de la pandemia. Claro, ayuda pero por también. ejemplo el tema del cine, de la fotografía, o sea, bueno, el cine en específico. cine específico. Sí, el cine sí se puede adaptar, ¿no? Sí, yo también pienso que Puedes sí. hacer- o sea, hay autocinemas, ¿por qué no se puede hacer como cine al aire libre? Sí. Claro, pero el tema también está que, o sea, yo creo que podría hacer lo que tú dices, por ejemplo, en zonas bastante alejadas, ¿no? Pero acá, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer cine al aire libre con todo el tráfico haciendo bulla? O sea, no es un lugar que está adecuado para hacerlo. Antes se lo hacían, yo recuerdo que lo hacían en la Plazuela Merino, pasaban Claro, sí me acuerdo. películas, Wow, me acabo de tener un archivo, qué fuerte, sí. documentales sobre Fujimori, un montón de ahí de Memorex. Hacen conciertos en la Plaza de la Merino, Claro, y un montón de cosas bien chéveres, pero antes era bastante tranquilo, ¿no? Y también era una parte bastante difícil porque a tu costado había una iglesia, Estaba el estaba la Maestra, bulla, si no me equivoco, sí, también el pasaba, ¿no? viento, Sí. entonces, claro, hay opciones, ¿no? Pero Por también ejemplo, parte de eso es bastante difícil. Este lugar
Playa Luna, que es... Ni bien te vas hacia los ejidos, te empiezas a la derecha y vas a la represa. Lo que le llamaban la represa antiguamente, no sé si alguien recuerda cómo se llama, hay un local ahí. ¿Ya? Ahí hay una explanada donde, por ejemplo, se podría ¿Ah, sí? hacer. No lo ¿no? conocía. Sí, hay una explanada donde la clásica era acordarte con tu carrito a tomar, lo que sea. ¿no? Acá. Hay varias cositas, sí. En realidad, cuando te vas al fondo de los ejidos, yo por la bici conozco un poquito, hay varios lugares que son como que pampones o terrenos de gente hasta cercados, pero que no se Claro. utilizan. Por favor, ¿dónde están los ejidos? ¿De donde tú vives? Ya. 5 metros más adelante, ahí comienzan los ejidos. Ahí comienza y todo. Sí, literalmente. Al fondo, Literalmente, ahí al nomás comienzan los Sí, ejidos. porque vi un letrero y dije, pero por aquí dice los ejidos, pero no es los ejidos. Pero es que ahí literalmente comienza. Tú básicamente eres. Lo tuyo, donde tú vives, en el complejo, ya era campestre. Y todo eso lo compró pues la constructora y el costado Pau. Para que te das una idea. Sí, o sea, hay varios. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Yo siento que hay un problema de iniciativa. Realmente. Porque yo estaba analizando esto con un amigo que es es muy robot, es muy capo. ¿Ya? Y el detalle es de que en todo lugar, en todo el mundo, siempre que ocurre, siempre la plata es la que manda, lamentablemente. O sea, el Sí. arte nunca se detiene, pero quien hace que el arte se vuelva algo más mueva. expandido, se mueva es la plata. Sí. Y la plata no del que quiere verlo, ojo, porque el querer ver arte es algo que es un gusto adquirido, el arte. O sea, te puede gustar una que otra cosa por tu infancia, por nostalgia, pero que te empiece a gustar el arte, tú tienes que decir, ok, voy a ir a ver esta película, oh, me gustó esto, voy a buscar esto de este director y voy a seguir viendo, y es exponencial. Pero si no comienzas por nada, ¿cómo? Entonces el Claro. detalle, lo que siento que falta es que gente que tenga los medios ofrezca esto, porque al fin y al cabo la gente que tiene algo de plata realmente, armar una función de cine en su casa, le va a costar que es medio sueldo de un mes. Y es un huevo de plata, pero Claro. no le va a costar mucho. Y poco a poco la gente va a ver, oye, tengo esta opción, vamos. Si te gusta uno, jala dos más y así viceversa. Pero Claro. no ocurre. Y no entiendo muy bien por qué, porque somos... Entonces el consumo de arte es lo que falta, ¿no? O sea, Claro, el consumo y también, a ver, es que en Piura también hay que ver a la gente... Suéltalo, ¿a dónde? ya vi lo que quieres decir, suéltalo nomás. O sea, ¿qué películas son las que tienen más audiencia, por ejemplo, no? O sea, ¿qué tipo de películas? ¿A qué, por ejemplo, gana el humor? Quieras o no. No sé, Claro. el de Pataclao, no me acuerdo cómo se llama. A sumario. Ya, el de Asumare, saca una película, Carlos Alcántara, creo que Sí, se llama. Carlos Alcántara. Ya, cualquier huevada puede sacar ese man. Y la gente va a ir porque la gente quiere reírse, ¿no? Bueno, hay quienes consideran también el tema del humor como que bueno o malo. Bueno, la gente va. Ya. Funciona, es algo que funciona así a nosotros nos parezca con, no sé, la película peor hecha, producida de la peor manera, que sé yo, ¿no? Pero... Hasta que Tondero ve esto y... Lo siento, Tondero, lo Chino siento. Pito. Ya. No, sí, a mí me dio dolor de cabeza ceviche de tiburón, creo. No la vi. no lo vi. Menos mal no la vieron. Pero, por ejemplo, también tiene que ver con el tema del público. También, Claro. por ejemplo, yo salgo siempre con un amigo y siempre pasamos por el parque infantil. Ujú. Y claro, tienes la concha acústica con eventos culturales, Sí. a veces no están los que bailan, danzas, Es con- nuestro pequeño campo de Marte, Sí. pero básicamente, sí. Y al costado tienes a el pocito del skate, Claro, claro. llenecito de gente que está escuchando a un comediante ambulante que Ok. está haciendo chistes bien transfóbicos, Ok, ok. homofóbicos, qué sé yo. Entonces, también es un problema que se viene arrastrando desde años, pues es parte de la Claro. cultura de la gente. Prefiere el humor y un humor, qué sé yo, no muy refinado, qué sé yo, ¿no? Ujú. Entre comillas refinado porque también eso roza con lo clasista, pero también tendríamos que cambiar ese chip, ¿no? O sea, educar a la gente, decirles, mira, tú también te puedes reír con esto, Mira. tú también puedes consumir ese tipo de cine, cuidado. Lo que pasa es que, mira, estoy de acuerdo contigo porque definitivamente, o sea, el humor, no peruano, debo decir el humor peruano. Peruano. No, y aquí sí, yo siempre, a mí no me gusta decir peruano, me gusta decir latinoamericano, pero en este caso sí es bien peruano. Sí, me gusta el humor un poco básico, ¿ya? Pero yo sí ahí te puedo discrepar un poco porque lamentablemente yo creo que todo es contextualizable. Entonces, el humor en el Perú, que somos digamos, sin irme pues mucho al discurso político, pero somos un pueblo bastante machacado, ¿no? Estés en el sector social que estés, con excepciones que ya se pasan, pero es jodido vivir en el Perú, es jodido. Siempre estás con un demonio atrás que no sabes si te volteas, si te meten un balazo, si te violan o te matan o whatever, Claro. ¿no? Entonces la gente utiliza el humor como lo que es originalmente, que es un mecanismo de copamiento, ¿me entiendes? O Claro. sea, no nos olvidemos que el humor
surge simplemente como eso, como hacer reír. El humor que evolucionó para ser irónico, ser crítica social, es moderno, entre comillas, ¿no? Moderno, te estoy hablando, pues ya cuando ya teníamos escritura, al menos como seres humanos. Entonces, básicamente es como que, ¿cómo le dices a la gente, oye, te voy a ofrecer esto que de buenas a primeras de repente ni siquiera lo vas a entender? Tal vez no sea el camino. La pregunta es justamente cuál es el camino, claro, y quién no se anima a entienden, trazarlo. o no les interesa, o sea, porque, o sea, es que, como tú dices, hay que contextualizarlo, o sea, la gente que vive, se podría decir, en la periferia, la gente a la que no le llega la cultura, lo primero que tiene al alcance es su televisor, prende el televisor y que tiene dentro de lo cultural, entre comillas, tiene, no sé, a JB, qué sé yo, ¿no? Claro. Entonces, ya poco a poco desde niñitos se van acostumbrando a ese tipo de humor. Entonces, ¿cómo le puedes decir ya de adulto, oye, anda a una obra de teatro, no Tienes sé, un que buen te punto. hable de la historia, Tienes qué un sé buen yo? punto. Entonces, no les puedes decir eso porque sería un trabajo de años tratar de educar, no reeducar a, Yo creo que las personas. el problema ahí, más que es que ese sea su foco de cultura, que sí es un problema, es que la televisión y ya ahora el día de las redes sociales apagan esas culturas. Porque yo creo que en cualquier comunidad, seas un pueblito pues a las afueras de Piura o estés viviendo aquí a 4 cuadras de Real Plaza, todos tienen cultura, todas las sociedades pequeñas o grandes tienen cultura, pero cuando te meten pues una televisión que te emboba, le llamamos la caja boba, o tienes pues redes sociales que te emboban porque no vas a estar, se pierde, la poca cultura que sí tenías o pudiste desarrollar se pierde. Claro. Y encima pues es reemplazada por lo que tú dices. Y claro, lo que yo decía también no iba por ánimos de criticar a esas sociedades, ¿no? Sino de hacerle entender a los artistas que paran renegando, por ejemplo, que la gente no les hace caso, que no es fácil y que quizá no les alcance la vida a ellos para ver a un nuevo público en Piura. No, jamás. Porque Es generacional. Claro, o sea, es son generacional. 3 generaciones y esto sí, es, o sea, tranquilamente. ya que esperen, no sé, 50 años para ver a nuevos públicos acá en Piura, Sí. pues. Y la cuestión es ser tolerantes, pues, ¿no? Y no, yo creo, a mí no me gusta, no sé, tratar de guachafa a la gente, pues, no. Yo digo, la gente le gusta ese tipo de humor, hay que entender por qué le gusta ese tipo de Claro. humor. Y si tú quieres ofrecer tu arte, pues trata de crear nuevos espacios, trata de educar a un nuevo público, ¿no? O sea, tú Entonces, propones básicamente que más que el público se eleve al nivel del artista, el artista se tiene que bajar un claro, poquito al nivel del público. Sí, claro, y estoy de acuerdo con que eso. sí, de hecho que sí. Es que justamente eso es un poco lo que hablamos un ratito del tema de los músicos. No está mal hacer lo que el público busca, porque al fin y al cabo de eso vives. El cómico ambulante hace los chistes machistas, de repente el pata no es machista. No lo sabemos. Claro. Pero como bien dijo Dave Chappelle, una anécdota que contó un comediante que siempre menciona en el programa, nunca te metas con, digamos, lo que le da de comer a esa persona. Entonces, tú ves un pata que hace chistes homofóbicos, pero a la gente se le cae de risa. Claro. Y con eso tiene para darle comer a sus hijos, a su esposa y para sí mismo. ¿Cómo lo criticamos? Con lo que criticamos también teniendo en cuenta que se ha ido normalizando durante años. Sus padres quizá le habían enseñado eso. O sea, yo creo que hablar... Yo estoy hablando, por si acaso, de la gente que no ha tenido acceso a una cultura. Porque No, también sí, están los sí. aprovechadores, ¿no? Por supuesto. Porque a mí sí. se me parece totalmente clasista criticar a esa gente, ¿no? Criticar a los cómicos ambulantes, qué sé yo, ¿no? No, aparte son gente muy o sea, capa. no, claro, Son gente y muy no, capa. no verlo, o sea, no ver el tema a profundidad, ¿no? Eso me parece muy clasista, como que, claro, yo sí me puedo reír con otras cosas porque yo conozco, porque yo he tenido la oportunidad de ir a tal colegio. Claro, son privilegios, Son privilegios, de definitivamente, hecho. sí. Y eso yo creo que desde ese punto no podríamos renegar tanto, ¿no? Sí, no, o sea, yo creo justamente lo que tú dices, o sea, lo que pasa es que a veces la gente se confunde de decir, ok, a mí no me gusta, pero automáticamente su mente, como a mí no me gusta y yo soy superior en algún extraño cosa en tu cerebro, a todos le deberían disgustar o gustar lo mismo que a mí. Y eso no es pluralidad, pues no, eso no es... O sea, el arte no viene por ahí, el arte no se impone. Claro. Eso es lo bonito del arte. De hecho que hay cosas criticables, creo yo. Yo sí creo que se podría criticar, no sé, han hecho un chiste que no debían, por ejemplo. ¿Ya? Justo era lo que comentabas con Con Nelson. Nelson. A ver, cuéntame. Yo me hice Ese es todos un sus tema muy podcasts. interesante. Cuéntamelo. Yo no soy de apoyar mucho la cultura de la cancelación, pero Ya. sí yo creo que un artista debe ser consciente a quién le habla. O sea, Ok. tú no sabes, por ejemplo, si alguien en tu audiencia, por ejemplo, ha sufrido de violación, no sabes si alguien en tu audiencia, su esposo la maltrataba, Ok. y obviamente tu chiste no lo va a entender como un chiste.
y me metí y me cayó un codazo aquí en la sien. No me noqueó, ¿Ya? pero... Te dejó medio... No podía pararme, me senté y no me podía parar. Me paraba y... me dio. A la mierda. Ya, volvamos. Estamos Ya. hablando del tema de la cancelación. Dice un argumento muy paja. Mira, yo Ya. te digo algo. Esto no es una opinión mía, esto yo lo he escuchado. Me gusta recopilar muchas opiniones para formar un poco más, algo un poco más elaborado. Y particularmente en el tema de la comedia, y esto lo dijo Nelson muy bien, tú tienes que hacerte responsable de tus palabras, definitivamente. Claro. Es decir, si tú dices algo que va a generar algún tipo de daño, dolor, que no debería, pero si lo haces, pues tienes que ser consciente que te arriesgaste a que pase eso y las consecuencias. Pero aquí sí te voy a decir una cosa muy importante. Cuando la comedia está bien hecha, porque hay casos obviamente que no está bien hecha, que está hecha para herir, y eso no es bueno. Pero cuando la comedia está bien hecha, como bien dicen los comediantes que saben mucho del tema, es un chiste y no nos estamos burlando de la persona a la que le ocurrió, nos estamos burlando de la situación. Y usualmente, como te digo, cuando es un buen chiste, en realidad no estás ni siquiera avalando esta situación. Tomemos tu ejemplo, la violación, ¿no? Sino estás justamente a veces incluso parodiando lo mal de que ocurra ese tipo de cosas, ¿no? Claro, eso ya hablamos de Hay humor tacto. negro, por ejemplo, ¿no? Exacto, pero hay tacto, ¿ah? Pero claro. yo sé que, yo sí sé que pueden haber chistes que definitivamente, que ya no son chistes. Cuando el chiste no da risa, es porque realmente no es chiste, ¿me entiendes? Claro. Pero yo sí creo que ahí, lamentablemente, especialmente por la cultura woke, más que la de cancelación que viene de la cultura woke, ha generado eso, que la gente se ofenda muy fácilmente por cosas que no deberían ofenderse. O sea, ¿y cuál es mi problema con ese? Es que no se enfocan en lo que sí deberían ofenderse. O sea, a mí no me molesta que me cancelen un comediante gringo multimillonario porque vamos, el pata vive tranquilo, yo voy a seguir viendo sus especiales de comedia, whatever. Pero lo que sí a mí me incomoda mucho es que se estén preocupando de un comediante gringo que solamente te busca hacer reír y no se preocupen del huevón que lo gobierna. Y esa es la hipocresía moderna, personal, esto sí es una opinión netamente mía, es la hipocresía moderna, que es que criticamos y queremos cancelar cojudeces, ¿ya? Cojudeces que en tu cabeza puedes darle sentido. Yo le puedo dar sentido a cualquier cosa ahorita, literalmente tú también y tú también. Pero no lo hacemos con las cosas que realmente, uno, o son más importantes o sí te afectan de verdad, ¿me entiendes? Claro. Eso es lo que yo pienso, o sea, no está mal ser vigilantes, pero si vamos a joder, jodamos por las cosas que realmente son fuertes, ¿no? O sea, como lo que tú dices, un chiste sobre violación, claro, si no está bien hecho, definitivamente puede afectar. Claro. Pero si tú vas a pagar para ir a ver un comediante que sabes que hace humor negro, te arriesgas a que te hable de racismo, que te hable de violaciones, que te hable de machismo, whatever. Buenos chistes, probablemente tal vez malos, pero tú sabes a qué vas. Claro. Pero una vez más, si vas a criticar a un comediante por esto y no criticas toda esta masa, ahí es donde está la hipocresía, pues que a mí sí me saca de cuadro. Y esto no es peruano, esto no es latinoamericano, esto es mundial, man. Claro. Bueno, ahí no sé, porque es algo que siempre discuto con mis amigas, amigos, amigues. Dale, discrepemos porque no hay ningún problema, por favor. Dale. Por favor. Que el valor que le damos a las cosas es meramente subjetivo. O sea, Siempre. a mí me puede pesar mucho más el tema cultural, el tema, no sé, la salud mental, que los temas totalmente políticos, qué sé yo, ¿no? Claro. O alguien que está 100% involucrado en la gestión cultural, por ejemplo, le va, no sé, llegar no sé, al pincho, qué sé yo, cuánto está la papa, ¿no? Si ha subido, no sé, el dólar, qué sé yo, ¿no? Porque su ámbito es otra cosa. Definitivamente. Y lo que les decía, ¿no? Si, por ejemplo, a una persona, por ejemplo, el tema de la religión, le pesa sobre todas las cosas, ¿Ya? y a mí el tema, no sé, político, tiene 10 veces más valor que un Dios que yo, no sé, considero que no existe. Entonces siempre va a haber choques. Entonces, puse un supuesto. Entonces, Yo no. Ya, no. Dale, continúa. no, es que yo sí soy católica, pues, ¿no? Pero, Oye, no, tranqui. pero yo creo que siempre hay que verlo desde el margen, pues, ¿no? O sea, el tema de la valoración que le damos a las cosas siempre hay que verlo desde el margen, ¿no? Como que no tomarlo tan a pecho, sino decir, vale, si a ti no te importa mucho lo que hace tu presidente, pero te importa lo otro, pues normal, ¿no? Si, a mí no me, como que no lo veo tan hipócrita desde ese lado, ¿no? No, ya. Mira, a ver, te explico un poquito, no tanto para sustentar mi punto, sino siguiendo con lo que tú dices. Es, por ejemplo, yo creo que hay que saber dividir lo personal, o sea, subjetivo, ¿Ya? de lo contextual, o sea, objetivo. Obviamente todo es subjetivo al fin y al cabo porque procesamos el cerebro, Claro. bla. Ya nos vamos a química, pero no es la idea. El detalle es de que, por ejemplo, claro, a mí no me importa, por ejemplo, ¿qué dijo ella? A mí no me importa la gramática, por ejemplo. Soy una bestia con la gramática, pretéritos, pluscuamperfectos y whatever. Soy malo, soy un ignorante del tema. Entonces,
yo no tendría por qué meterme a quejarme si es que en la RAE agregan una palabra o no. Si ni siquiera conozco lo básico de mi propio idioma, ¿por qué me voy a meter a quejarme de que, ay, ahora puedes decir cachema y está en el diccionario? O sea, ahí va mi hipocresía. Es que mucha gente que busca quejarse de algo hace dos cosas que para mí están mal. O sea, quejarse no está mal. El problema es cuando tú te quejas sin siquiera tomarte el trabajo de un poquito investigar para quejarte con fundamento, con un poco más de fundamento, número uno. Y lo que sí me parece peor, te quejas y si el resto de tu comunidad no te sigue, te molestas con tu comunidad, ¿me entiendes? O sea, buscas ser un carramontón. Ahora, ¿cuándo es importante un carramontón? Cuando son cosas pues reales, fuertes, o sea, una violación en serio, el acoso que hablábamos temprano, o sea, eso todo el mundo debería levantarse contra eso, porque eso es algo que afecta a tu comunidad y por ende directamente a ti. Claro. En el caso de la política, vamos, el 99% de gente no sabe la política, ni siquiera nuestros políticos saben de política, los actuales al menos. Pero yo creo que todos deberíamos estar un poquito atentos. ¿Por qué? Porque así no sepamos mucho. Claro, no opinemos de la ignorancia, porque es un error. Pero sí te afecta, pues, ¿no? O sea, vamos, Claro. este presidente que está, por el cual yo hubiera votado, debo dejar claro, porque no voté por un tema de donde me encontraba en ese momento, pero no está haciendo nada para mejorar las cosas tampoco, ¿me entiendes? Claro, Entonces, bueno, yo antes, cuando era más jovencita, también como que me jodía que, por ejemplo, a la gente no le importa la política. O sea, era algo que me recontrajodía porque yo decía... Somos dos. Sí. O sea, yo decía, ¿cómo no les va a importar la política? Porque al final de cuentas no te puedes separar de eso. O sea, cualquier decisión que tome un presidente te va a afectar. Te va a afectar, sí. De hecho que te va a afectar. salvo que seas el que le paga al Así presidente. seas artista. Sí. Porque, no sé, si sacan alguna política que vulnera los derechos de los artistas, no sé, por ejemplo, que permitan que se hagan contratos informales, pues, ¿no? Con los artistas, por ejemplo, que es lo peor que le podría suceder, ¿no? Que un empresario se aproveche de un artista. Que Es lo que pasa siempre. lo que pasa siempre. toda la que- Obviamente tiene que ver con política, o sea, no te puedes desligar de eso. Pero yo ya como que cuando envejecí, ya lo vi como que, bueno, si te llega el pincho, pues a mí también me llega el pincho que te llega el pincho, porque no me puedo quedar en eso. O sea, chévere con la gente que sí sale a marchar, porque por ejemplo aquí en Piura somos, qué sé yo, creo que casi 2 millones, y cuando han hecho marchas, porque no sé, hace tiempo creo que salió, por ejemplo, el tema de la ley Pulpín, Claro, me acuerdo. que formalizaban lo La que ya era explotación, informal, básicamente, no salió mucha gente. Y a mí en esos tiempos sí me llegaba el pincho eso, que la gente no se tome, o sea, no sea consciente de que cualquier movimiento político pueda llegar a afectar, ¿no? No solo a los hijos, a los hijos de esos señores, Claro. porque esos hijos están estudiando en un instituto que los podía explotar, ¿no? Y eso, y justamente lo que hablaba sobre que la gente a veces no se informaba, ¿no? Que no se tomaba... Eso también me pareció interesante, porque claro, es que yo estuve viendo en mi tesis para bachiller Nice. el tema ¿Cuál de es tu conflictos sociales. Nice. Ya. Entonces, el principal tema en los conflictos sociales era que la gente a veces no estaba muy informada de lo que había hecho el otro. Entonces, yo creo que, claro, si vas a cancelar a alguien, por ejemplo, ve bien lo que está haciendo, pues, ¿no? Porque yo no considero que todo aquel al que se le ha acusado, pues, tenga la culpa de algo. O sea, yo antes de... No sé, Somos inocentes hasta probando. Tú hasta siempre has visto contrario. lo que publico, yo siempre ando ahí de criticona, o sea... Pero me tomo el tiempo antes de Pero ver... son buenas críticas, ¿ah? Chequenlas, son muy buenas. No por Yo nada te he invitado acá. me tomo el tiempo de ver qué ha hecho, y si no me parece, o sea, criticable, no lo hago y punto, o sea... Claro. Es que también, ¿sabes qué pasa? Y eso es lo bonito de estas conversaciones, es que podemos cruzarlo con el tema de que el ser humano moderno, por culpa de las redes sociales, lamentablemente, le gusta figurar. Y la manera más fácil y rápida de figurar es: me llega el pincho esto, me llega que él haya hecho esto o haya hecho lo otro. Y está bien, o sea, no tiene nada de malo que te llegue el pincho. Pero no esperes que el resto de gente vaya como una recua atrás tuyo. O sea, expresa tu opinión, nadie te dice que no, es tu libertad de expresión. Pero a la hora que tengas que mover temas más densos, ahí sí mueves gente, ¿me entiendes? O sea, como tú dices, la ley Pulpín era una cosa terrible, que por suerte marcharon bastante gente en Lima y no se dio. Pero es que ahí viene justamente la ignorancia. Y ojo, no confundamos la ignorancia de decir, él es un ignorante. Todos somos un ignorante. Yo soy un ignorante en letras, de repente tú ignoras algo de música, tal vez. Matemáticas. Ya, por ejemplo, matemáticas. O sea, todos somos unos ignorantes. No se engañen, nadie me venga aquí y dice, ellos son ignorantes. Mentira.
Porque, como le digo, cuando escuchas, no, es que la gente la cierra, que son ignorantes. Anda, cosecha papa, weón. No sabes cómo cosechar papas. Se te pudre la papa un fucking ignorante. Entonces, el problema no es la ignorancia para mí. El problema siempre ha sido cuando, uno, no aceptas tu ignorancia. Y dos, cuando te regodeas en ella, que es una cosa que yo detesto. Que es cuando te sientes, oye, cholo, estás mal. Y dale, y te sientes orgulloso de tu ignorancia, como los antivacunas ahorita, pues, por ejemplo, ¿no? Pucha madre, o sea... Yo había estado viendo un par de noticias con Lu y era como que, o sea, ¿cómo puedes...? ¿Todo bien con el audio? Sí. Allá. ¿Cómo puede ser? O sea, literalmente, o sea, la gente que te dice que no te vacunes se ha vacunado 4 o 5 veces. O sea, solamente con eso yo ya lo pensaría. O sea, sin necesidad de meterme en investigar Claro, y seguimos vivos. O sea, yo tengo tíos de 70, 80 años que les ha dado el COVID en Canadá, o sea, con el frío, que todo el mundo piensa que el frío te resfría más. Y no pasó de una tosecita porque pues, están vacunados. O sea, y normalmente se hubieran muerto. Literalmente se hubieran muerto. Claro, y no solo es eso, también tiene que ver con el tema de la evolución del virus. O sea, si no está la mayoría de personas vacunadas, pues el virus se va a hacer cada vez peor. O sea, de lo poco que he leído, funciona así, el virus no sé cómo se no. Lo que pasa es que una persona no vacunada es justamente un cuerpo donde potencialmente el virus se va a reproducir. Claro. Si no da ahorita COVID a los 2 ahorita que estamos vacunados, ¿estás vacunada, ¿no? Sí. Ya, estamos vacunados. Se va a reproducir 50 millones de veces en nosotros hasta que muera. Claro. En una persona no vacunada que va a pasar por todo el proceso probablemente de la infección o de repente asintomático, no importa, pero se va a reproducir 5 billones con B de veces. Cada una de esas veces es una potencial mutación que puede desarrollar una nueva cepa, incluso un nuevo virus si es que la mutación fuera fuerte. Porque esa mutación chiquitita, cuando la multiplicas por N veces, evolución de cualquier ser en ese planeta, cambia. Ese es el problema, y eso es lo que los antivacunas... Y bueno, los vacunas tampoco de repente no lo entienden, pero en este caso los antivacunas no entienden. O sea, no es un tema de que ustedes se vayan a morir. No nos importa que se mueran. Y la verdad, si no estás vacunada es tu decisión y eres libre. No nos interesa. A mí personalmente no me interesa. Pero lo que sí me interesa es que en el cuerpo de estas personas se puede desarrollar una nueva cepa, un nuevo virus, que otra vez nos va a encerrar por 2, 3 años. ¿Me entiendes? Y recordemos... Pero dice que mínimamente una pandemia dura 3 años, ¿ah? O sea, claro, sí. Pero ojo, la última fuerte pandemia fue hace casi más de un siglo. Entonces, por eso lo estamos haciendo un poquito. Literal fueron 100 años. La pasada estaba hablando con mi sobrino y fueron 100 años desde la peste negra. Sí. Y también habían, no llaman antivacunas porque no existía per se una vacuna, pero también decían los que no, es que esto no sirve, no, es que yo me voy a contagiar y la misma vaina. No sé qué quiere decir. Somos cíclicos, los seres humanos. Hay muchos conspiranoicos. Y yo ahí sí voy a decir algo impopular, ojalá no me lleguen a la cárcel por eso. El ministro de Salud, pero yo sí ya estaba como que dudando si hubiese sido, o si es que es bueno que se esté exigiendo, por ejemplo, el carnet de vacunación. Cuéntanos tu opinión. Porque, bueno, yo creo en la efectividad de la vacuna, creo que todos deberían estar vacunados, pero creo que exigir algo, o sea, es por una parte decir es voluntario y por otra parte decir hoy no puedes ir al trabajo, no puedes ir a comprar tu pollo a Plaza Vea porque no tienes tu carnet, es reforzar un discurso que los antivacunas han armado, que es el tema también que tiene que ver con el comunismo y el control del Estado. Claro, sí. Entonces yo digo, brother, si sabes que hay una comunidad que está paranoica con el tema del comunismo, que está paranoica con el tema de que los van a controlar, y encima les metes más control, entre comillas, aunque es por su bien, pero ellos no lo van a ver así, entonces hay un tema de comunicación, o sea, y eso nos enseñan siempre, ¿no? El tema de evaluar las percepciones de la gente, ¿no? Bueno, sí, los últimos 2, 3 gobiernos, que en los últimos 2 años hemos tenido como 2, 3 gobiernos, definitivamente no han tenido un nivel de comunicación mínimo para la población. Claro. Mínimo, ni siquiera el mínimo, eso no te lo puedo negar. Lo que pasa, y aquí sí dijeron estar con mi carta trampa de hay que pensar como político, es que, ni siquiera como político, como ejecutor de la política, es que en ese momento tú no puedes pensar le estoy restringiendo derechos, entre comillas, que no lo está haciendo, porque si está dentro de la Constitución, si está dentro no te están restringiendo nada. Pero de todas maneras, o sea, estás haciéndolo justamente para evitar un mal mayor. Y este no es un mal mayor de este político o el otro. Estamos hablando, como te digo, de otra cepa, otro virus. Claro. Entonces, yo creo que como te digo... Mira, feo hubiera sido si te hubieran obligado a vacunarte. Eso sí no creo, porque nadie te puede obligar a meterte nada al cuerpo. Claro. Pero si el Estado controla la entrada a otros lados, pues... El problema es que han controlado casi todo. Todo. Pero, todo. Señoritas, ¿han visto las cifras de vacuna en el último fin de semana?
No, de hecho que ha Increíble. aumentado. Y eso, más que nada, lo que yo rescato no es... O sea, primero que nada, agradecerles a los que empezaron a vacunarse y se fueron a vacunar. Muy inteligentes ustedes. Para ver a Spider-Man. Sí. Pero te das cuenta justamente la hipocresía de su discurso. Porque si tú realmente crees que tiene chip, te va a cambiar el ADN, que sí te lo cambia, pero es un mínimo. Pero, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. No, entonces, aunque te cierren el pardos, no te vacunas. Claro. Si tú tienes convicción Pero de hay tus bastante ideales... gente que no se ha vacunado. Claro, en porcentajes vemos, no sé, 20%, pero ¿cuánto es ese 20%? O sea, son Todos los un evangélicos. montón Sí, de todos, personas. sí. Pero los evangélicos es un Y tema no solo aparte, ojo, son ¿ah? personas. O sea, no solo son personas que están llenas de pasión. Es que O a sea, eso quería llegar. está, por ejemplo, la Resistencia, que son el Sí, el paquete completo de conspiranoicos, anticomunistas. No, yo te digo que yo no sé estoy qué. 99% seguro que ellos no son conspiranoicos, ellos no son nada, ellos son simplemente títeres. Yo estoy seguro. ¿Sabes por qué? Porque es que es más fácil pagarle a alguien para que te lance un discurso estúpido que encontrar un estúpido que lo diga por su propia cuenta. A mí me da mucho miedo. Yo vi a uno de la Resistencia en Lima y yo dije, corre, coche. No, es gente, o sea, es gente que está mal me en va a la tirar un cabeza. palazo, qué sé yo. Es ¿no? gente que está mal en la cabeza. Está mal Es de la simplemente cabeza. porque, mira, yo no soy psicólogo, de repente estoy mandando mal este término, pero la política requiere muchos sociópatas. Ya, la sociopatía es casi un requerimiento para ser un político. ¿Por qué? Porque tienes que tener la habilidad de que no te importe realmente el bien común. Claro. Entonces, si tienes la habilidad de apagar tu idea de bienestar común, claro, pues puedes ir a decir las mentiras que te den la gana. Dime. Me retrocedo, me bajo. Lucía me está moviendo la mano. No sé Ay. qué. Retrocede y bájate porque te estás como pegando mucho y así. ¿Me chorreo? Chorréate un poquito más. Entonces, el detalle básicamente es ese. O sea, es... así lo crean o no lo crean, no es lo importante. ¿Sabes qué es lo jodido? Las cámaras que les dan. Yo También. estoy completamente pro de la libertad de expresión. Todos deberían ser capaces de exponer lo que quieran, pero no puedes ser tan irresponsable de darle cámara a algo que es fácilmente comprobable con 2 clics en Sí. una tablet. Y no confrontarlo, pues. No confrontarlos. Y eso creo que es la mayor decadencia del nivel político que tenemos al día de hoy. Es que los medios, especialmente los medios masivos, se han politizado. Y eso, Sí. pues, es lo primero que deberíamos saber. O sea, en vez de estar preguntándonos que si Castillo, que si la derecha, que si la izquierda, es ¿por qué mis medios no me muestran todos los lados de la moneda? Claro. Y eso no tienes que ser una deidad para darte cuenta. O sea, solamente prendes todos los canales Y y todos eso- hablan de lo mismo. Y hablando de los conspiranoicos, también los conspiranoicos desconfían mucho de los canales que nosotros también basureamos. O sea, eso es lo que me he dado cuenta. Es que Que andan como que a este canal lo manda tal político. Es que son, no, cua- están son diciendo 4 la verdad, primos que sí. manejan todos los medios. O sea, eso también es un tema de monopolios. Y en cualquier país con un poquito más de dedos de frente, simplemente dirán, oye, causa, separemos Claro. esto, porque no hay pluralidad. Y nuestros conductores, lamentablemente, si algún día llegan a ver esto, algunos de nuestros grandes conductores de los últimos años, ¿qué pasó? ¿Se va a cortar? Bueno, cierro con esto básicamente diciendo que no se pasen, pues, o sea, ustedes también pueden reclamar, todos los empleados de cualquier empresa pueden reclamar, así te voten, pero tu dignidad se queda. Su sindicato. Claro. Justamente estaba viendo un tema, se están sindicalizando no sé qué empresa. Amazon. Ya algunas sedes de Amazon en Estados Unidos están buscando sindicalizarse y por primera De vez que me entero, Starbucks, creo. también, puede ser que también me Creo, parece. creo. Pero lo que más me sorprendió es que yo no sabía que muchas empresas grandes, gigantes, tienen un departamento específico Sí. anti-unions, anti-sindicatos. Yo me quedé, o sea, yo sé que económicamente un sindicato puede ser muy fuerte para una empresa. ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Uy, Chao, sí. ya volvemos. ¿En qué nos quedamos? En las vacunas, creo. No, ya habíamos pasado No, las ya habíamos vacunas. Sí. Pero solo para aclarar, Dime. el tema del carnet, Ahí está. claro, yo considero que sí refuerza un discurso erróneo, pero sí creo que es necesario que, por ejemplo, hayan puesto mucho más punch en lo que es campañas de comunicación. Definitivamente. Hay un culo de comunicadores acá súper creativos que podrían poner su granito de arena en informar a la gente, ¿no? Pero tú crees que esa no gente- en reforzar discursos que a la gente lo tienen loca, o sea... Mira, yo estoy de acuerdo con que refuerza el discurso. Estoy completamente de acuerdo. Personalmente, si pongo en la balanza, prefiero reforzar un discurso cojudo, porque es un discurso cojudo, pero reforzarlo versus, obviamente, arriesgarme a tener otra pandemia por 3 años más. Pero lo que tú dices es muy cierto. O sea, hay mucho talento en este país. Hay mucho talento. Los países donde hay dolor constante en su población generan mucho talento. Eso es, lo hablábamos la pasada Sí. el karma del artista. Mira, Lula, la ventanita por el ruido, discúlpame. El detalle es que cojo a los mejores comunicadores de Piura. Tal vez tú entre ellos.
¿Tú crees que esa gente antivacuna realmente va a cambiar su punto de vista? Porque, y te digo por qué, me parece que no. Porque su racionalidad, en ese caso, que no lo es, está basada en un pensamiento mágico. ¿Cómo informas o educas un pensamiento mágico? Claro, de hecho que hay gente que no va a cambiar porque hay gente que ya está con ese bichito muy, muy adentro. Ya. Gente que cree que, no sé, los lagartos nos gobiernan, qué sé yo. Los reptilianos. No sé qué. El triángulo, no sé qué cosa. Perdón, amigo, no es por Pero ¿qué ustedes, pasa con pero... esa gente que contagia? Igual, peor que la pandemia, o sea, contagia. Y alguien que ya le ha entrado esa sospecha, si no le viene a decir a alguien, oye, mira, esta vacuna no te va a matar, es ilógico que el Estado te quiera matar, en todo caso, si te quiere tratar como títere, o sea, ¿cómo va a tratar como títere a alguien muerto? Pues no, porque es el discurso de los antivacunas que nos están matando, tanta huevada. Entonces, si no hay alguien que les diga eso, ¿a quién le va a creer? O sea, obviamente la antivacuna se va a volver... Definitivamente, pero también hay... Se va creando un ejército de gente, porque yo he conocido a gente que no sospechaba la vacuna. Y ahora sí. Claro, y ahora sí, porque dice, todo lo que decían los antivacunas tenía razón, nos quieren controlar, nos están restringiendo esto, nos quieren poner como sea esa vacuna experimental, qué sé yo, y ahorita he visto que el máximo argumento es que los laboratorios no se quieren hacer cargo de algún efecto secundario. Sí. Como cualquier vacuna. Es cierto, o sea, no por nada los laboratorios han hecho firmar a los gobiernos una cláusula de que si hay algún tipo de problema con la vacuna, la responsabilidad la asume el gobierno, no la... Pero esos son negocios, no tiene nada de raro. Yo diría lo mismo, a pesar que soy completamente pro vacuna. Claro. ¿Sabes qué pasa? Hay un detalle bien particular que paja que lo he mencionado, a ver si tú me das más luces en esto. Las redes sociales, además parece un viejito hablando de esto, pero las redes sociales fomentan el efecto Dunning-Kruger. Que el efecto Dunning-Kruger es básicamente donde tú conoces la punta del iceberg y te consideras que eres un fucking experto y puedes opinar un montón de esto. Todos lo sufrimos, nadie está excepto de esto. Y básicamente entonces eso refuerza porque por las redes sociales generan una especie de espacio seguro donde solamente recibes lo que está de acuerdo con tu opinión o tu consumo de redes, ¿no? O sea, es decir, si tú ves noticias sobre que la Tierra es plana, poco a poco vas a empezar a escuchar a la gente con ese mismo discurso. Eventualmente todo lo que escuchas a tu alrededor va a sonar plausible porque te están hablando solamente eso. Lo mismo por el lado contrario. Si eres de los que piensa que los alienígenas ya nos visitaron hace un par de años y solamente le sale alienígenas ancestrales en YouTube, va a terminar pensando en eso. Entonces, las redes sociales nos han generado una especie de caparazón que nos vuelve como que un poco... impermeables a las opiniones contrarias, sean correctas las de ellos o las nuestras, pero impermeables al fin y al cabo. Claro. ¿Cómo rompes eso? Ahí, por ejemplo, hay muchas estrategias. Yo, por ejemplo, he visto, porque me he metido, no sé, algunos foros por ahí de comunicación, de periodismo. ¿Ya? Por ejemplo, para combatir las noticias falsas, las fake news. ¿Qué decían? Hay que comportarnos como ellos. Por ejemplo, una de las opciones que ellos ponían era que hay que hacer más tráfico de noticias informativas por WhatsApp. O sea, ¿por dónde es donde rotan más? Las cadenas de WhatsApp. Las cadenas donde te dicen, firma esto o reenvía para que Facebook, para notificarle a Facebook que no es dueño de tus fotos, cuando hace rato que es dueño de tus fotos. Okay. Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se rota más esa información? Por WhatsApp. Entonces, son estrategias que se pueden evaluar, que obviamente no vas a hacer como que ya mañana vamos a rescatar a un montón de gente de las fake news. No es inmediato. No, jamás. de hecho que las compañías de comunicación llevan hasta 60, 100 años, hasta más. Pero es eso, es buscar la forma. Ahorita sí, yo digo, no critico tampoco el tema del carnet, porque, claro, estamos en una situación de emergencia. Sí. Pero, por ejemplo, sí digo que tienen que ser conscientes de lo que están causando con esto, pues, ¿no? Completamente. Y cambiar el enfoque, ¿no? Decir, no es tanto como un tema de control, es... Claro, por ahí he visto algunos medios que están cooperando con esto, con decir, de llamar a especialistas, decir, mira, no te están discriminando porque en realidad es una norma para todos. Claro, o sea, es lo mismo que un semáforo. El semáforo te evita que sigas transitando, aunque sea que tú quieras, porque es necesario para que no te choques. Claro. Y de cierta forma te están tratando de cuidar a ti. Ya si no quieres es tu problema, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que... O sea, yo también pensé lo mismo que tú, porque sería bravazo que dieran a conocer, que todo el mundo esté un poco más enterado de todo y que sigan pensando lo mismo, pero al menos con la información correcta en sus cerebros. Porque si tú eliges no vacunarte, habiendo recibido toda la data y habiéndola procesado, es tu decisión, nadie te puede obligar y eres completamente libre de eso. Pero ¿sabes qué pasa? Es que yo siento que últimamente, no últimamente toda la vida, pero ahora se siente más por las noticias y todo, tendemos a hacer análisis muy simplistas de todo.
Todo Y es nos creemos blanco, expertos. negro, todo es antivacuna, pro vacuna. Cuando todo en este cerebrito tan hermoso que todos los seres humanos, todo es complejo, la existencia es compleja, la química es Claro. compleja. No puedes decir, esa vacuna está mala. Ya, a ver, ¿por qué? Porque te cambia el ADN. ¿Sabes cómo funciona el ADN? No, entonces guárdate un ratito, lee un poquito más o consulta expertos y genera una opinión más elaborada, ¿no? O sea, ir con la pierna en alto a decir, es como que no, todos tienen que hacer rock and roll porque si no, la música no sirve para nada. No, soy un facho viejito si Claro. digo eso, man. O sea, no me gusta el reggaetón, por eso voy a decir que no deben bailarlo. No, Obviamente no. no, o sea, es que ese es el asunto, o sea, quedémonos, es lo que yo rescato, quedémonos con nuestras opiniones personales, nuestras decisiones personales, nadie te puede cambiar, pero no jodas el resto, pues. Claro. O sea, y eso es lo que me jode, como tienes que el pensamiento mágico personal que todos tenemos de yo soy esto, yo soy bueno para esto, soy malo para esto, lo extendemos a nuestra comunidad. Entonces, si tú eras medio antivacuna o eras medio terraplanista y empiezas a convencer a gente que de repente es menos privilegiada que tú, tiene menos información o menos acceso a la información que tú, y estás cagando gente. Claro. O sea, estás condenando a esa persona. Pero también hay que ver cómo lo ven ellos. Ellos creen que están salvándolos. Están salvándolos, no sé, de poderes ocultos, qué sé yo. O sea, también Sí, hay que ver pero cómo, están cómo buscando funciona el cerebro de ellos. están buscando, es que ese es el problema. Tú no, para mí nadie debe decir, yo tengo la verdad, voy a salvarte. Claro, pero Y algunos cuando... tampoco, yo creo que algunos, o sea, de estos influencers, o sea, del tipo de que les quieren lavar el cerebro la mente, no se dan cuenta de la influencia que tienen sobre otras personas. Claro, creo que estamos ustedes hablando de la intención inicial de esta persona. O sea, la intención de los antivacunas, al menos los de la calle, no es cagar ni matar al resto de gente, yo lo sé. Pero como te digo, es tan fácil esa información y ahí viene, ahí justo lo leí hace un rato, o sea, una cosa es criticar a un antivacunas que vive en San Isidro y otra cosa es criticar a un antivacunas que vive de repente en un barrio, de repente en la periferia de Piura. Claro, son realidades totalmente distintas. Exactamente. Yo no puedo ir a decir, eres un huevonazo, eres un tal por cual a la persona allá porque no tiene el acceso a la información que yo tengo. Entonces sería ya estúpido de mi parte. Claro, y ni siquiera el coronavirus, o sea, con las justas, cuando empezaba el coronavirus, con las justas estaban, no sé, los carteles en los hospitales. Sí. Y creo que Ojo Público sacó un par de reportajes donde habían zonas donde no sabían absolutamente nada. Literalmente, sí. Porque por diferentes razones, por poco acceso al internet, por su lengua, por ejemplo, ¿no? Entonces, son varios En la factores. selva sufrieron mucho con ese tema. Claro, por ejemplo, o sea, y no hay traductores, el Estado le llega algo que idioma hablen, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso también creo que puede afectar, ¿no? Pero como tú dices, es muy diferente hablar de ellos a hablar de alguien privilegiado, pues, ¿no? sí. ¿Sabes qué pasa? Y aquí viene el punto, y esto yo sí lo he visto personalmente. Mientras más dinero, mientras más poder adquisitivo hay en una comunidad, una sociedad, como quieras llamar, somos más propensos a enfermedades mentales, ¿ya? Ya. No soy un científico, pero yo lo he visto personalmente. ¿Qué ocurre en mi punto de vista? Mientras más poder adquisitivo tienes más tiempo libre. Y el tiempo libre, como dicen, la sociedad es la madre de todos los males. Y parece mentira, pero cuando tienes mucho tiempo para pensar, peor si de repente has recibido una crianza medio engreidona, que es común en ambientes con alto poder adquisitivo, empiezas a pensar que todo el mundo tiene la culpa de las cosas. Y ahí empiezas a desarrollar tu cuestión paranoica, que viene de un tema de ansiedad. Cuando la ansiedad se propala mucho en la infancia, en la adolescencia, termina desarrollando un montón de tics, Claro. que a veces van por ese lado. Y encima, cuando por ser chévere o por tener plata, o porque simplemente le llegas al pincho medio mundo y hasta tu familia no te quieren decir nada, no te dicen, oye, Jorge, cállate, weón. Terminas pensando que estás en lo correcto y terminas aislándote y juntándote solamente Sí. con gente que empieza. ¿Y cuál es el problema? Que tienes que gente que tiene poder adquisitivo, a quien la vacuna o la no vacuna no le va a afectar porque igual va a estar en su casa con piscina sin exponerse. Y si se enferma, tiene la oportunidad de ir a una A clínica. la clínica, ya, esa persona le va a dar un mensaje que la persona que vive aquí en Gililí jamás se le hubiera ocurrido. Esa persona se hubiera llevado a vacunarla, se hubiera vacunado y punto. Claro. Pero por culpa de este ser humano que tiene muchos privilegios y no debería estarse preocupando tanto tal vez, tienes gente que sí va a sufrir, sí va a morirse. ¿Me entiendes? Y ese es el problema, para mí personal. Esa es Claro. como te hizo una opinión. Perdón. Siéntate más abajo. ¿En el Es que piso? no. Te estás ¿Ahí? yendo muy arriba. Ya, perdón. Estás cortando tu vida. Perdón. Se emociona. Sí, me emociono. Es eso, o sea, y eso es lo que me jode, porque pagan justos por pecadores. ¿Me entiendes? Y Claro, no... son olas de desinformación
Y bueno, igual hay varios factores, pues, ¿no? Por ejemplo, hay ahorita, sobre todo con esto de la polarización política que se dio en las elecciones, yo vi un montón de empresarios, por ejemplo, tratando de defender sus intereses, ¿no? El clasismo que ha surgido. Que digo, chévere, o sea, defiende tus intereses, ¿no? Pero ¿por qué tienen que venir justamente ellos con el paquete completo de radicales, de católicos, yo soy católica, pero ¿por qué tienen que ser, por ejemplo, católicos fanáticos, intolerantes, o sea, conspiranoicos? O sea, es como que ¿por qué tienen que ser todo ese paquete, no? Yo creo que es la cucufatería peruana. Yo tengo una frase, te la comparto, ya ¿Ya? que es la primera vez que conversamos en persona. Yo creo que el problema del peruano, reitero, esta vez no latinoamericano, peruano, es que somos cucufatos. Ya. ¿Qué le llamo cucufato? De repente estoy equivocado, pero yo le llamo cucufato a la persona que te dice, yo soy así. Yo soy un hombre de bien, yo soy un hombre de buena familia, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, les doy una buena educación, etcétera, 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 etcétera. Y a la hora de la hora eres una mierda de gente, weón. O sea, tratas a la empleada como una porquería, le pegas a tu perro, no le prestas atención a tus hijos, y tu esposa es simplemente un Claro, muñequito que te cocina y te vivimos limpia. solo de la imagen. Exacto. De la imagen. No somos coherentes. Claro, pero claro, eso tampoco no es como que propio de, no sé, de la gente de clase alta, que sé yo. No, eso es de todos. De todos. Es que eso, por eso digo el peruano, no el peruano de clase alta, es todos. ¿Y cuál es el problema? Yo prefiero un loco que me diga, ¿sabes qué? A mí al pincho los seres humanos, yo quiero matar. Mira, te voy a decir una cosa bien fuerte. Yo prefiero un huevón machista, perdóname, me bajo de nuevo. Un huevón machista que me diga, ¿sabes qué? Yo soy un machista, yo creo que las mujeres... Bla, 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 bla. Yo aunque sea sé que ese va a ser mi enemigo y lo tengo claramente. Pero que haya un huevón que dice, oh, no, pero tenemos que respetar, pero no hagamos leña del árbol caído. ¿No? Cuando los que dicen cuando en realidad... No, bueno fuera lo de feminismo porque ese ya es otro floro, ¿ya? Pero a lo que me refiero es que van a leer, no, pero para mí es importante que todos seamos iguales y que por favor respetemos a lo mismo porque todos sí, pero no hagamos escándalo. Weón, eres un homofóbico que no le da roche decir que es homofóbico. ¿Por qué? Porque sabes que está mal. Claro. Si te da roche de alzar tu voz, es porque sabes que está mal. Porque si, con lo mismo que dije la vacuna, si estás tan convencido que la vacuna es mala, si estás tan convencido que los hombres son superiores o whatever estupidez que tengas en tu cabeza, dile en voz alta. Claro. Permite que te juzguemos como sociedad y sabremos si es que estás en lo correcto o porque a veces puedes hacer lo correcto pero tu sociedad no te acepta. Es completamente normal. Pues perdiste, estás muy adelantado a tu época o muy atrasado. Claro. Pero pues si tienes a todo el mundo tratando de comportarse como buenos vecinos Pero y buenos también cristianos... hay que reconocer que para sentirse libres también de opinar es también tener agallas, porque sobre todo en las redes, o sea, yo antes por ejemplo publicaba un montón y no sé, se me venían unas mínimo 15 personas a refutarme, a meterme palo, de todo. Y digo, wow, una vez me metí a Twitter, salí asustadísima. Twitter es dije, una cloaca. Sí. Es una cloaca, pero me encanta. Y de hecho que claro, yo también digo, o sea, cualquier persona tendría miedo de dar su opinión, ¿no? Pero claro, como tú dices, hay quienes les importa más su imagen, pues, ¿no? Pero es que ese es el miedo y que... es totalmente incoherente. Claro, porque usualmente, obviamente hay un tema ya de riesgos, de repente, pues, no sé, pues hay gente loca que te pueden ir a meter un balazo, golpearte, qué sé yo, pero el miedo inmediato es el shame público que te puede hacer la gente en Twitter, en redes sociales o en tu propia comunidad, ¿no? Pero una vez más, si tú crees fervientemente como para compartir esa creencia y buscar, como tú dices, ayudar, sabes que yo estoy seguro que las vacunas son malas. Quiero ayudar a mi comunidad y voy a toda la gente que vive en este bloque, voy a decirles, gente, es la vacuna, pum, pum, pum. Pero no lo hacen. Claro, no. Y si lo hacen por el grupito Telegram, lo hacen con un anónimo. Es porque realmente, yo creo que subconscientemente saben que no es así. Al menos la gente, como te digo, que sí tiene acceso a la información. ¿Todo bien, Lu? Sí. Ah, ya. Y es así eso. Es que eso es lo hermoso de estas conversaciones, pues que todo lo puedes relativizar, pues, ¿no? Todo puede decir es complicado, todo puede decir, pero a la hora de la hora, ¿cuál es el fin último? Yo creo que en esta situación particular es... ¿Se nos muere la gente o no se muere la gente? Para mí ese es el fin último, porque una vez que pierdes una vida, estás perdiendo justamente a una persona que puede sentarse aquí a opinar. Claro. Entonces yo creo que ahí es donde debemos decir, ok, paremos un toque. ¿Está muriendo gente o está muriendo gente? ¿Por qué? Analicemos, investigamos. Claro, de hecho Pero te que pones a decir, yo quiero comer chistriz. Yo quiero comer chistriz. Tú congresista, ¿sabes a quién me refiero? Huevón. No, pues, ¿qué tiene que ver? No La cara de pollo, cara o sea, de pollo. tú jodes con que quieres comer chistriz y te están diciendo, ese chistriz está haciendo que se mueran 5 personas de obesidad al día o la hora. Claro. ¡Ah! Perdón. Bueno, yo era adicta al chistriz. Nunca me gustó, por suerte, a mí. Pero sí, Nunca me gustó a mí. Era algo que siempre que iba a la tienda, por favor, un chistriz. Pero de hecho que
Si hay alguien que me está diciendo, oye, te está haciendo daño, yo ni loca le voy a decir, oye, estado ineficiente, me quitas mis libertades, qué sé yo. O sea, Claro. creo que también la libertad está en función en hacer el bien, ¿no? Exactamente, o sea... De hecho, no puedes ser libre tratando de hacerle el daño a los demás o a ti mismo, en todo caso, ¿no? Depende, si eres medio nihilista, pues. O sea, lo que pasa es, bueno. lo que pasa es que el nihilismo básicamente, cuando tú decides que tu pertenencia o significancia en el universo es tan insignificante que no vale la pena preocuparte por el resto ni por lo que pase. Entonces vas por la vida haciendo lo que te da la gana, haciendo daño probablemente. Pero bueno, eres libre, ¿no? Pero claro, pues cuando vives en una comunidad, en una sociedad, no puedes permitirte ser un nihilista al 100% Claro. ni decir todo lo que piensas porque ahí entras una vez en que puede hacer daño, en las herramientas de comunicación. Es que somos animales muy complejos. Pero yo creo que nos hemos vuelto más complejos de lo que necesitamos ser. Seguimos siendo primates, seguimos necesitando una caverna, comida, agua y procrear para que nuestros genes se pasen. Todo esto es efímero, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos impulsa? Algunos dicen que es la creatividad, algunos dicen que es el deseo humano de conocer, pero mira a tu alrededor. No, realmente, yo, o sea, por ejemplo, he tenido ganas de irme, alejarme de la ciudad, qué sé yo. Porque yo también opinaba eso, ¿no? Como que a Huancabamba. Huancabamba. Vayan a Huancabamba. Es hermoso, sí. No sé, vivir con lo básico, ¿no? Pero, Ujú. por ejemplo, yo me pongo a pensar, si yo me enfermo de esto, No. ¿a dónde voy? No, yo me Si muero, la- yo que voy si al la médico gente, cada la 3 gente de meses. la mañana. sierra se muere camino al hospital porque queda, no sé, 4 cerros después Sí. de su comunidad. Entonces, Tienes que viajar 2 horas, 3 horas. Yo he viajado con gente, o sea, literal, porque, o sea, no había hospital y, tenía, y al costado había una persona que estaba mal, que se sentía mal y que tenía que ir a aguantarse el dolor para ir al hospital. Pero Sí. hay un Porque músico... porque solo había una posta y la posta no tenía nada. Hay un músico muy fanático de los Beatles en Lima que le dio una pancreatitis ayer, anteayer. Aguda, hace 2 días. Sí, hace 2 días y no encontró cama y se murió. se murió. Literalmente se murió. Un Y pata... una emergencia. Sí, se murió, o sea, un pata de, digamos, clase media baja, con acceso, con seguro de salud público, se murió con una pancreatitis. Que eso que tú puedes ir a un hospital y decirle, oye, estoy con esto y te Brother, tienen que o atender sea- porque un minuto más y te puedes morir, es una emergencia. Es que ahí tenemos pues el asunto y ese es cuando los derechos básicos solamente son alcanzables con dinero. Ujú. Y no te voy a mentir, o sea, yo, gracias a mis padres, yo tenía una posición económica relativamente estable, tranquila. Y que de repente el entender esos privilegios me ha tomado algo de tiempo, sí, pero siempre he estado conectado con el otro lado. Y no conectado porque decirme, no, yo conozco el otro. No, simplemente porque lo he visto, ¿me entiendes? Y te das Claro. cuenta que la gente se muere por huevadas a veces. Y son cosas fácilmente solucionables. Claro. Pero nadie hace nada. Y los que nos O sea, quejamos, nos quejamos aquí en redes sociales y no tildan de hacemos nada te tampoco. tildan de terruco ahora. También, peor. O Pero es que la rojete. gente no entiende que son derechos universales, básicos. Que yo digo, acceso a la salud, acceso universal a la salud. Si no lo ves desde el punto de vista, no sé, egoísta, por ejemplo, de ver, por ejemplo, a las personas, que a un país le beneficia tener a personas sanas, Ujú. velo como un acto de humanidad también, o sea... Es que no tenemos, son los seres humanos no claro. tenemos humanidad. ¿Ah? Para mí los seres humanos no tenemos humanidad. Somos demasiado individualistas. El sentido de humanidad viene... Pues eso es lo que nos falta, un sentido de comunidad. Claro, comunidad. es que esa es la gran evolución que espero algún día nos lleve a los seres Igual humanos. con la educación. Claro. O sea, a un país le beneficia que todos estén educados, por ejemplo, que todos tengan acceso a inicial, primaria, secundaria, Ujú. a la universidad. Paró, es la fe. ¿Se paró? Sí, ya, sí, así. ¿Ya ¿Estamos grabando de vuelta? Sí, sí, sí. Ok, sí. Terroquean a los estudiantes que exigen sus derechos, terroquean a los que piden una educación pública de calidad, terroquean a los que piden un hospital para gente que no puede pagarse. Entonces, yo creo que se tiene que ver como que somos una sociedad orgánica, o sea, Pero todos el terruqueo, contamos con ¿de todos. dónde viene? Para mí, personalmente, el terruqueo, o sea, el terruqueo viene de una mamá o un papá. Y esa mamá y un papá no creen en terrucos. O sea, discúlpame, pero yo he tenido el lujo de conocer personas que entienden cómo funciona y todo es plata. O sea, el que te dice terruco sabe que los terrucos existen porque él les da plata de repente a los terrucos para que hagan su chongo y gracias a eso poder decir lo contrario. ¿Me entiendes? Pero, o sea, ¿por qué somos tan básicos? Y yo no soy una lumbrera de cosas, simplemente tienes que levantar un poquito el internet y vas enterándote de cosas.
O te tienes que saber discernir entre las mentiras, las noticias falsas, sensacionalismos y cosas Claro. que están tergiversadas, Es que también, ¿no? Pero bueno, es que Perú tiene una historia muy particular, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, no en todos los países se terruquea así. Aquí, por culpa de Sendero, creo que el tema de el socialismo, por ejemplo, que no, que es como Pero- que lo que más se acerca a que los derechos sean gratuitos para todos, por ejemplo, ya. se relacione 100% al terrorismo. Pero es que no puede ser de que nuestra idea del terrorismo sea la idea limeña, el terrorismo. O sea, vamos, a mi mamá le mataron una mejor amiga en Tarata. Pero eso no significa que la historia de mi mamá sea la historia que tengamos que contar. Claro. Es una de las muchas historias, pero la verdadera mierda del terrorismo está en Ayacucho. Sí. Está en esas zonas. ¿Cómo es posible que a la gente que sufrió de verdad del terrorismo le digan terruca? No y no tiene solo el terrorismo, o sea, sentido. y también, claro, y hay gente que ha vivido el terrorismo y ha vivido también el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas y todas las violaciones Ajá. de derechos humanos. La gente que terruquea. Es que ese es el problema del Y simplismo. gracias a los que han terruqueado, que ha ganado Castillo, pues ya, ahí tiene su chiste. Exactamente. Mira, o sea, es que ese es el detalle de lo que yo siempre digo. O sea, tú quieres simplificar las cosas, te las simplifico. No puedes decir terrucos a quienes sufrieron, a quienes Sí. le mataron a unos hermanos. Sí. Comienza por ahí, a ver, debátanme eso. No puedes. Yo también me puedo poner simplista y cagar gente, pero no se trata de eso, se trata de ser objetivos. En una guerra ambos bandos la cagan. Si no sabemos reconocer los errores de cada bando, vamos a volver a cometer el mismo error. Sí. Y discúlpeme, pero nosotros hemos cometido, con nuestras Fuerzas Armadas, los mismos errores que los terrucos. La única diferencia es que los terrucos tenían que hacerlo y los militares no tenían por qué hacerlo. Claro. Y al día de hoy estamos haciendo la misma cojudez. Esto de tú eres terruca, yo soy terruco, pero yo soy derechista, pero tú no, y como yo tengo plata, yo tengo... Es la misma vaina, solo que la única diferencia es que a uno nos metemos bala. Claro. Abimael Guzmán, él también creía que tenían que gobernar porque su ideal era el superior. ¿Qué tiene diferente eso a nuestros queridos derechistas e izquierdistas del Congreso? Es Casi la nada. misma vaina. Ahora, ¿quiénes son los terrucos? Exacto. Y discúlpeme, pero el terrorismo significa vivir bajo terror. ¿Tú no vives bajo terror cuando sales a la calle? Obviamente no. ¿Tú no vives bajo terror cuando sales a la calle? ¿Tú no tienes terror de quedarte sin chamba? ¿No tienes terror de que le pase algo a uno de tus familiares en la calle o cualquier cosa pueda pasar en este país? Vivimos en un estado de terror. Para mí vivimos en un estado de terror. Algunos lo sentimos menos, otros más. Pero la ansiedad es latente. Sí, de hecho. Entonces, ¿por qué hablamos de terrorismo si todos estamos viviendo bajo un fucking terror? Claro, es que también lo otro es el tema ideológico, pues, ¿no? Es que ahí está el punto. Como La dijo bandera Lucía, ideológica. hay que, no nos logramos unir como seres humanos. Sí, de hecho que no. Y por eso en Evangelion querían lograr justamente la unión de todos bajo una sola. Es que es una idea bien interesante. Más allá del anime, la idea es justamente de que el problema de los seres humanos es que tenemos puntos de vista distintos. Y eso es lo que jamás nos va a permitir luchar por un objetivo común. Pero si lográramos meternos todos, por así decirlo, en un solo cuerpo y todos mirar por los mismos ojos, pues todo sería muy claro para Claro. todos, ¿no? Seríamos millones de vidas en una sola perspectiva. De ¿Cuándo hecho. se logrará eso, mañana? Ay, ¿Se logrará? ¿Moriremos antes? yo creo que no. Yo- O sea, no mientras yo esté viva, porque claro, lo que conversábamos, ¿no? Que son problemas que se vienen arrastrando desde hace años, pues, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que fácil en unos 100 años ya estaremos más o menos... Te un poquito mejor. suelto algo para que te lo quedes. Algo que me enteré hace poquito. La singularidad, hay distintas definiciones para singularidad. La singularidad en tema computacional es cuando alcancemos la verdadera inteligencia artificial. Es decir, una computadora que tenga un proceso cognitivo propio. Ujú. Se calcula que entre 25 a 60 años va a estar. Las mejores proyecciones son en 35. ¿Cuál es el vacilón de esto? Yo no lo había entendido así. Yo pensé que, bravas, una computadora que parece un ser humano. No. Es una computadora que obviamente puede hacer cualquier cosa. Nosotros hacemos así. Esto quiere decir, si a los científicos humanos les tomaría 150 años descubrir la cura del cáncer, a esa computadora le puede tomar 3 días. As- Si es que la programas, obviamente, como bien dijeron, si la programas para hacer el bien, entre comillas, obviamente el bien es muy discutible, pero vayamos por el lado médico, por ejemplo, curar enfermedades, la computadora le das una semana y te cura el cáncer de Claro, con puro otra algoritmo. semana te cura el otro cáncer, o sea, y básicamente, ¿a qué nos va a llevar esto? Que esta computadora, al ser tan potente, se va a autopotenciar a sí misma y va a llegar al punto que, como te digo, si la configuramos para ayudarnos a los seres humanos, va a decir, ok, tengo la solución a todo se sube a la nube, todo su conciencia se vuelve digital y todos vivimos bajo una sola perspectiva. Claro. Y puede pasar en 35 años, ¿ah? ¿Qué opinas? ¿Tú te subirías a la nube o no te subirías a la nube? Me da un poco de miedo. ¿Por qué? No sé, porque también tiene que ver el tema del factor humano. O sea, ¿Dejarías No. de ser humana si es que pierdes tu cuerpo y solo metes tu conciencia?
Te pregunto, es netamente opinión. Acá yo tampoco tengo la ciencia cierta. ¿Ah? ¿Tú sientes que si tú, solamente lo que tú eres, Malu, ¿Ya? se transportara en el aire o una computadora sin tu cuerpo, ¿seguirías siendo Malu Ramaji? ¿O cambiarías completamente? No sé, es que... ¿Cómo lo expreso? Pues, Ah, interesante. o sea, si se va a separar de ese modo, ¿cómo...? También está el factor humano, o sea, nosotros nos expresamos. Yo estoy moviendo, por ejemplo, ahorita las manos, estoy así porque estoy un poco tensa. Tú estás así porque estás más relajado, por ejemplo, ¿no? Entonces... Ya, estoy emocionado, me encanta esta conversación. Entonces, claro, y cuando hablabas también de este inteligencia artificial, que también está ahorita en el periodismo, ya que es mi ámbito, hablaban de que ya no iban a haber periodistas porque iban a existir máquinas que hablen objetivamente de los temas, ¿no? Ah, mira, nunca lo había pensado. Le interesante. escanean los temas, Loco, nunca lo había lo pensado. presentan o lo redactan, y lo presentan y lo redactan. Pero ¿dónde está el factor humano? O sea, Pero- a mí en ese sentido me da un poco de miedo. Pero en Y tema de también información, ¿no te parece que en ese caso en particular que tú mencionas no sería chévere porque tendría la noticia, Sí, ¿ya murió o va a morir? 30. Ya, vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos al cierre, porque eso está muy interesante, en verdad. Córdala. ¿Seguro Koroski? Seguro. Ya. Ya está. ¿Sí? ¿Continuamos? Por favor, continúa con tu Ah, algoritmo que nos ah, va ya. a contar las noticias. Claro, a mí no me gusta la idea porque, claro, la gente creo que ve a la objetividad como algo meramente bueno, Ok. pero en realidad no puedes hacer algo totalmente objetivo en el periodismo, porque lo que hablaba, el factor humano, ¿dónde queda? Pero ¿no te parece que de repente esa imposibilidad de alcanzar la real objetividad es justamente porque lo hace un ser humano y tal vez una computadora no tendría ese límite? Pregunto, como te digo, yo no conozco nada Claro, del pero, tema. por ejemplo, yo como hago una noticia de un corrupto, Ujú. si separo mi subjetividad de la objetividad. O sea, el dato es, alguien ha robado algo. Ok. Pero ¿dónde está ese ser subjetivo que te dice, oye, la corrupción es mala? Ok. O una noticia sobre un feminicidio o un Ok. homicidio. Ujú. ¿Dónde está ese factor humano sensible frente a la muerte de una persona? Pero es que ahí ya no estamos hablando, pues, es que tú... Perdón, me recapitulo. Tú me estás hablando ya de la interpretación de los hechos. Yo lo que te había entendido, de repente te entendí mal, era que este robot, este AI, lo que va a hacer es justamente mostrarte los hechos como tal. La interpretación va a quedar a nosotros, al fin y al Claro. cabo, ¿no? Pero ya sabemos al menos que... Pero ok, es que tampoco puedes mostrar los hechos como tal, porque es que no se puede, es imposible. O sea, ya la gente que está dentro del periodismo se da Ya. cuenta. O sea, por ejemplo, ahorita que soy corresponsal de Huayca, Ajá. ellos tienen su línea. Por ejemplo, Ok. son muy sensibles, por ejemplo, a los temas sociales, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, ¿Y tienen eso de un líneas punto de vista. ¿Eso Tienen de las un líneas punto es de correcto? vista. ¿Te parece correcto que tengan líneas? De hecho que sí. Tienen que tener. Y es algo muy normalizado. Obviamente no se le dice a la gente, pues, ¿no? Yo sé, claro. Este periódico tiene una línea. Pero de hecho que sí tiene que tenerla porque si no, pongo un robot a escribir noticias y ya está. O sea, el trabajo del periodista no existiría en todo caso. Lo que pasa es que creo que jamás podría... O sea, yo también estoy de acuerdo. Jamás podría reemplazar esa interacción humana con los hechos porque la palabra te lo has dicho perfectamente. Sensibilidad. La sensibilidad es inherentemente del ser humano, ¿no? Pero yo creo que sí, de repente podríamos hacer tal vez una mixtura. Aquí estoy hablando, como te digo, de la ignorancia porque es la primera vez que escucho esto. Me parece una muy buena idea. En el aspecto de un algoritmo que recepciona información, recepciona data y la devuelve en base a parámetros obviamente establecidos por un ser humano. Porque Claro. una computadora jamás va a poder decir, oye, un feminicidio es malo. No es un ser humano para sentir que algo es malo. No, una computadora no existe. El bien y el mal no existe per se. Nosotros decimos que algo es Claro. malo porque comunitariamente lo decidimos, ¿no? Pero sería interesante de repente tener ese filtro. Por ejemplo, como filtro. ahora he recordado un ejemplo bastante chévere. A ver, Por ejemplo, el New York Times, creo que fue. ya. ¿Cuál es el dato objetivo? Que no sé cuántos millones de personas han muerto por COVID. Ok. ¿Qué hizo este periódico? Y creo que también lo replicó Ojo Público aquí en Perú. Ujú. Era contar las historias de estas personas. Claro. Eso no te lo va a hacer un robot. Por Jamás. supuesto, pero el robot te puede contar la cifra dura y tú estás segura de Pero que ¿de no qué te la te- han inflado
o te la han reducido. Y no, de luego ya hecho, entras tú, por ejemplo, como periodista, ya a decir, ok, pero ¿qué significa esto como comunidad? claro, es que también hay que separar qué es la objetividad, qué es la ética y qué también Por es la supuesto. parcialidad, porque yo sí respeto mucho la gente que es imparcial, por ejemplo, ¿no? Que es subjetiva, yo prefiero un periodismo subjetivo, Ujú. pero no parcial. Exacto, o sea, son cosas muy que distintas, sí. que no me oculten cosas, porque para eso están los periodistas, ¿no? Ujú. Chévere, si tú eres de izquierda, chévere, bacán, o sea, más bien, gracias por darle una línea, por darle ese factor humano al periodismo, ¿no? Ujú. Porque el que escribe la nota, o sea, no es cualquier cosa, es una persona. No, claro. Entonces, si tú le das eso a una máquina, solo son datos. Es que claro, Te va es a que- decir, esa máquina te va a decir a ti, mira, se han muerto 5 personas. Ya, chévere, se han muerto 5 personas. lo que pasa es que de repente ahí es donde podemos llegar a la conjunción que te digo, que es, o sea, incluso si lo vemos de cierta forma, lo estoy pensando, podría ser una herramienta para ustedes, porque ustedes mucho tiempo de lo que gastan usualmente es investigando, que más allá de que te guste como en tu caso, o de repente yo que no soy tan bueno para hacerlo, pero si tú tienes de repente este robotito, si le quieres llamar de cierta forma, que te va a dar la información más rápidamente filtrada de todo el ruido para que tú ahora hagas tu chamba, a mí me parecería lo caso. No, pero es que eso ya hay. O sea, es muy fácil, solo que falta gente que lo quiera hacer. Por ejemplo, Ok. es muy fácil fiscalizar en las páginas del Estado. Ahí Claro, sí. Sí, vas, eso cómo lo hacen, sí. buscas a la empresa, ves si esa empresa la contrataron más de 5 veces, entonces ves que hay algo extraño, puedes ver si hay un déficit, qué sé yo. Eso ya se puede hacer. Lo que te podría hacer una máquina es... Hacerlo más rápido. Claro. Pero hacerlo ahí más está, rápido. pero de repente va por Pero ahí la no, por cosa. ejemplo, pueden presentar una noticia. No pueden No, redactar claro, noticias, no, de no. hecho. O sea, podrían hacerlo, pero sería... Es que ahí viene la parte donde mucha gente se confunde. Una máquina jamás va a poder hacer lo que hace el ser humano per se, porque una máquina, para que haga lo que hace el ser humano, un humano la tiene que programar. No conocemos todavía cómo piensa una máquina, porque Y no hemos también- logrado singularidad, justamente. Tenemos que ver el contexto también, por ejemplo, ¿no? También. Hay noticias que retumban en un espacio más que en otros por el contexto, simplemente, ¿no? Claro. Es que como te digo, yo creo que ese es lo bonito de que mientras que tengamos máquinas que son máquinas todavía, o sea, no son entes conscientes, siempre van a ser una herramienta. Por muy avanzadas que lo sean, siempre es una herramienta y un ser humano siempre va a poner y volcar, o sea, la máquina te va a dar la información y tú vas a volcar tu sensibilidad, tu humanidad Claro. encima, y eso es lo que lo va a hacer aparente pues a tu comunidad. Claro, pero eso de los algoritmos sí, o sea, perdón que mencione tanto ojo público, pero creo que es lo mejorcito que hay acá en Perú de periodismo, creo que todos deberían leerlo. De investigación al menos. Sí, investigación sí. y periodismo de datos lo manejan muy bien. Creo que hace un par de años crearon un algoritmo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un nombre de un personaje ficticio. Ya. Que ya hacía ese trabajo, esa chamba, pues, Ya. de detectar irregularidades en las contrataciones del Estado, por Ok. ejemplo. Eso ya está, desde hace tiempo, ¿no? Pero solo sirve para eso, para facilitar en ese sentido la labor del periodista que podría, no sé, coger un par de archivos de Excel y ponerse a Y revisar demorarse para 6 horas en SEO, hacerlo y eso claro. lo hace en 30 segundos. Pero acá la novedad que yo te contaba eran robots que presentaban noticias, robots que redactaban. Por ejemplo, decían, ya no va a haber chamba para los redactores porque ya hay una máquina redactando datos duros. Entonces, yo digo, Ya te entendí. no se Ah, ok. puede, no se Te puede. estábamos hablando lo mismo, pero tú ibas un paso más allá, te entendí. Sí, y no se puede, o sea, a ver, te voy a dejar de repente dar la triste realidad. Todos vamos a ser reemplazados por máquinas, todos. No es por un tema de lo que tú dices, o sea, Claro. tú tienes toda la razón, pero el jefe del periódico de aquí en 30, 50 años va a decir, ¿pero qué es más barato, esta máquina o Malu? La máquina. Sí. Lamentablemente todo es economía. Pero, obviamente, no va a ser lo mismo. En eso Claro, estamos de de acuerdo. hecho Y te digo por qué. El día que una máquina realmente sea consciente, o sea, el día que una máquina adquiera la habilidad de pensar por sí misma, no porque un científico la programó por sí misma, no tenemos la más puta idea que va a pasar. Tú no sabes cómo piensa un gato. Claro. ¿Qué chucha vas a saber cómo piensa una computadora que es 20 veces más potente que tú, ¿me entiendes? Entonces, o sea, eso es lo bonito a veces de imaginar un futuro con las computadoras no sé si eso nos dominan, pero ya están en todos lados. Nos controlan como los Illuminatis. No se nos controlan, pero si te das cuenta, yo te quito tu computadora y no haces nada. Y a mí me la Claro. quitas y no se acaba este podcast, ¿me entiendes? ¿A dónde llegaremos? No lo sé. Nadie sabe. Gente, ha llegado la hora. Después de una hermosa conversación, te juro que estoy encantadísimo con esta muy buena conversación con Malu, con Lucía, que siempre está aquí participando atrás de cámaras. Aquí presente. Presente. Estoy agradecidísimo en verdad con cómo se desarrolla este proyecto. Gracias a ustedes, con el feedback que nos dan.
las vistas que nos regalan y estoy muy contento. Y es por eso que hoy vamos a hacer, antes de hacer la sugerencia del tema con lo que siempre sabemos que es el libro, la canción y la personalidad, con Lucía tuvimos una idea muy interesante, que es que queremos que los invitados dejen su huella aquí con nosotros, ¿no? Y no vamos a rayar este hermoso futón porque es con el que veo mi televisión, pero tenemos una guitarra, no sé si me la puedes pasar, mi querida Lu. ¿Qué va a pasar? Por favor, ¿quieres hacernos la guitarra? Ok. Malu nos va a tocar una canción, por favor, Laura. ¿Qué? No, mentira. Quiero, por favor, que seas la primera en poner tu firma donde quieras. Eres completamente libre de hacerlo. ¿Cualquier tamaño? Cualquier tamaño. Y que sepan todos los futuros futoneros que se vayan a unir aquí con nosotros, que son bienvenidos también a dejar su firma. A Willy Roy y a Nelson los voy a invitar nuevamente para que puedan dejar su firma. No teníamos la guitarra todavía aquí en Pira, pero aquí estamos. A ver, por favor, Malu. Ah, es dorado. Qué lindo. Oye. Qué hermoso. A ver. Sean testigos. ¿Se ve, Lu? Mi firma, por favor, no la falsifiquen para darle el voto a Keiko Fujimori. Está lindo, ¿no? Gracias, en verdad, Malu. A ver, ahora sí, para continuar como solemos cerrar este hermoso programa, cuéntanos primero que nada un libro que le pueda recomendar aquí a todos los futoneros. Lean, por favor, aunque ya se le hicieron leer por seguro en el colegio, lean otra vez Paco Yunque para que dejen de ser unos clasistas. Paco Yunque de César Vallejo. Nunca lo leí, qué curioso. Nunca lo leíste. ¡Oh, Dios mío! Es que no era porque no me gustara, detestaba que me mandaran a leer algo que no quería leer. Ah, ya. Entonces, no, sí. sí, es una de las contras de los colegios. Sí, en verdad. Pero lean Paco Yunque porque creo que la realidad no ha cambiado nada y deberían recapacitar. ¿Puede hacernos un pequeño resumen para los que no lo hemos leído así? 10 palabras. A ver, trata, de un jovencito que es bulleado por alguien que tiene poder, por plata, porque sus padres eran muy influyentes. Y bueno, todo el libro trata de eso, ¿no? De los maltratos que recibía el pobre del rico, que le salvaban de todas porque su papá tenía influencia, ¿no? Creo que era el alcalde. ¿no? Una instantánea de la mayoría de peruanos, lamentablemente. Todo lo que está sucediendo ahora, por si acaso. Y eso. ¿Cómo es, no? ¿Cómo Léalo, los léalo. paralelismos son tan interesantes? Excelente. Es chiquito, es chiquito. No cambia no el les va a mundo. tomar, creo que más de 3 horas en leer. Es más como un cuento que una novela, Sí, creo, es ¿no? como- Eso cuento. es un libro que te hacían leer en primaria, ¿no? Sí. Sí, no, era rebelde. En esa Pero época. ahí los exámenes de comprensión lectora deberían reforzarlos porque Yo creo que es el approach. es un libro muy potente. en Es el realidad. approach a los Un libros. librito. Como tú dices, no deberían obligarte, sino explicarte así como tú lo has hecho tan bonito. Es, oye, léelo porque vas a aprender esto. Sería interesante, ¿no? Claro. Cuéntanos ahora sí, recomiendas una canción o un artista musical, algo que la gente pueda escuchar en su camino a la creo que chamba. podrían escuchar Play de Moby. Moby, creo que es Moby, qué paja. Moby. Me encanta Moby. Sí, mucho. El Qué álbum. paja. El álbum muy bueno. El álbum Play, no la canción. Recomendado aquí Que también. está dentro de ya bueno. No, está buenazo. Y una personalidad, alguien que te parezca que todos deberíamos conocer, seguir. Personalidad. No sé, a mí me gusta mucho Jorge Elson. Podrían revisar su biografía. ¿De qué va un poco su vida? No he es un escuchado. artista, fue un artista peruano. ¿Ya? Bastante multifacético, se metió en el tema de la poesía, de la escultura, del arte. Ujú. Y es bastante contemporáneo, la verdad, un tipo muy sobresaliente, que tiene cosas muy interesantes, muy contemporáneas, así que Qué paja. deberían conocerlo más, porque en realidad ahorita es muy conocido en Lima, pues porque en Lima es Lima. Creo que no pasa de Barranco. No, sí, es bastante conocido, pero ya deberían conocerlo más. No pasa de la bajada Armendariz y ya no lo conocen. Del ya. Mali ya no pasa. ¡Ah, qué fuerte! Amiga Lu, lánzanos tu libro, primero que nada. Ya, yo recién acabo de descargar un libro que se llama La gravedad y la gracia de Simone Weil. La gravedad y la gracia de Simone Weil. ¿Ok? 5 palabras para yo repetirlas. ¿De qué va? No sé, la verdad es que recién lo acabo de bajar y lo estaba leyendo más que todo la biografía de ella. Ok. Ya, y bueno, es una activista y que se metió tanto en la defensa de los derechos humanos Ok. en la época en Francia, cuando estaba todo esto de industrial. Todo lo La revolución industrial, ok. Y literal renunció a su trabajo y se metió a trabajar como obrero Ya. para poder vivirlo desde esa perspectiva y poder narrar y escribir sus libros. Qué curioso, o sea, también tiene un pequeño, sus 50 céntimos de perspectiva de clase, por lo que me cuentas, pues, ¿no? Totalmente. Qué interesante que Conciencia de estemos... Conciencia de clase, gracias. Canción, banda, tú siempre sacas buenas, ¿ah? Canción, bueno, ya sabes qué canción, la que he estado todo el día de ayer. Pero ya recomendaste esa banda, no puedes repetirla.
No, es nueva, tienes razón. Pero esa Dila, por favor. canción, Kilómetros de Banda Los Chinos. Kilómetros de Banda Los Chinos es una ¿Así? belleza. Te quiero más que los kilómetros que harás. Yo no lo he escuchado. No, de aquí la ponemos, de aquí que terminemos. Ahí creo. Personalidad. Ahí sí, ya, no. Murió, Luciana tiene personalidad. A ver, en mi caso, libro, voy a recomendar un libro que también voy a leer, igual que tú, aún no lo leo, que es El autosabotaje. No recuerdo la autora, pero lo tengo guardado en mi computadora. Gente, les comento, muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida es por nuestra propia culpa. O sea, no con nuestra propia culpa, es nuestra responsabilidad corregirlo y usualmente nos autosaboteamos en las cosas buenas que nos pasan. Es lo que me pasa muy, muy común a mí, soy muy abierto para contarlo. Y nada, les recomiendo que chequen ese libro, me lo recomendó a mucha gente para trabajar en esas cositas que sabemos que podemos hacer, pero a veces simplemente no lo hacemos por algo, ese bichito raro, ¿no? En el tema de música, iba a recomendar lo mismo que tú, pero voy a recomendar esta otra banda, Los Gativideos. Los Gativideos, qué buena banda, chicos. Puedo venir. Y van a venir a 2022. Huancayo, ¿es, no? No, sí. Huancayo. Ya, lo confirmamos el próximo podcast, pero vienen a Huancayo junto con los bandas chinos, que lo recomendamos hace un par de podcasts. Los Gati, increíble. Gativideos. Gativideo. Tiene una historia muy puta madre, muy puta madre. Y como personalidad, a ver, el día de hoy, ¿a quién voy a recomendar? Yo creo que es muy importante que revisemos, estuve viendo hace poco, El Príncipe de Maquiavelo. Estuve viendo un análisis de este libro. Es un libro que Maquiavelo escribe para justamente un príncipe. Y básicamente le explica cómo ser para no ser un mal gobernante. Y tú puedes hacer un paralelismo a justamente esa manera de pensar de Maquiavelo como personalidad y toda su obra es completamente actual, porque es el comportamiento humano y cómo básicamente si quieres gobernar, cómo debe ser, lo que dije más temprano, un sociópata. Si no, no hay otra forma de que gobiernes y que gobiernes bien. Ni siquiera estás hablando de corrupción, no. Si tú quieres gobernar bien, tienes que ser un sociópata dispuesto a hacer lo necesario para gobernar bien. Incluso, como bien dice una de las frases que menciona, y estoy parafraseando nada más, tú no vas a ir a matar al que está en contra tuyo, pero tienes que ser consciente de que tienes que contratar a alguien para que lo haga, y una vez que ese alguien lo haga, a él tú lo tienes que matar para que no diga que tú lo mandaste a matar. Claro. Y es denso, pero es bastante moderno, especialmente cuando con esta cultura de positivismo que está surgiendo mucho, de que todos pensamos que todo va a estar bien, hay que hacer esto, hay que tender la cama en la mañana. No, man, hay que sacar esa mierda chambeando y aún así te va a ir mal de repente. Entonces, es la verdad. Entonces, pisemos tierra, es un poquito cable a tierra, ¿no? Pero bueno, eso ha sido todo. ¿Ustedes algunas últimas palabras, Malú? Últimas palabras hoy día, no creo que vayas a morir todavía. Ojalá que no. Nada, que sean más tolerantes, ¿no? Y que analicemos todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Como tú has dicho, no hay que verlo no desde una forma superficial, sino desde algo más profundo, pues. No hay que criticarnos tan fácilmente. Me encanta, sí. Todos somos un mundo. Todos somos iguales, brother. Las fronteras son imaginarias. Tu pensamiento y el de otra persona son imaginarios. Simplemente tengamos empatía, ¿no? O sea, y solo para recordar que Pedro Castillo está en el poder gracias a los fujimoristas, antivacunas, conspiranoicos, religiosos, fanáticos, etc. Muchas gracias. Sí. Todo es acción y reacción, muchachos. Todo es toda vuelta. Así que mañana vamos a tener un fascista en el gobierno por culpa de Pedro Castillo y luego otro Pedro Castillo por... Es un ciclo sin fin, el ciclo de la vida. Gente, muchísimas gracias. Gracias a Malu, como siempre, por esta hermosa iluminación. Gracias, Malu, por visitarnos. Qué gusto conocerte por fin en persona. Y a ustedes, chicos, en verdad, muchísimas gracias por seguirnos. Ya saben la jugada. Suscríbanse, denle like, síganos en redes, Instagram, TikTok, OnlyFans, lo que quieran. Pero síganos, porque... Este proyecto es muy hermoso, nos está gustando a todos, creo, y ustedes también, así que esperamos continuar a hacerlo, pucha, ad infinitum. Se me cuidan, gente. Cuídense, chicas. Adiós. Gracias. Vacúnense. Chao. Corte, vacúnense. Chao. Oye, ¿se lo grabas a la firma?